es que yo creo que no todo el mundo está para emprender. Y ahorita que hay tanta información y tanta cosa, o sea, todo el mundo quiere emprender. Pero no está mal ser empleado. O sea, ¿por qué está mal tener un trabajo, ver por tu familia, tener un horario? Porque lo hacen ver como esa versión, la versión del fracaso. Esa problemática o esa forma de ver que el empleado es fracasado es precisamente por las redes sociales. Entonces esa es la parte como negativa que yo diría que viene desde esa facilidad de la gente ver qué está haciendo el otro mientras yo estoy trabajando. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Perspectivas Podcast, el podcast en el que pensamos en voz alta. Si es la primera vez que están aquí, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, nos encuentran como _Sebas B. Martínez, en YouTube nos pueden encontrar como Sebastián Bora Martínez, e igual en Spotify. Bueno, hoy estamos aquí, tenemos un episodio especial, tengo a un par de amigos que desde hace muchísimo rato teníamos la intención de grabar. De hecho, les cuento una cuestión curiosa. Este capítulo lo habíamos grabado hace como 2 años, ¿cierto? En la primera etapa del podcast. Pero tuvimos una catástrofe ahí, teníamos toda la información en un disco duro. Ese disco duro se nos cayó y perdimos toda la información. Y bueno, aquí estamos después de mucho tiempo retomando. Estábamos también organizando desde hace rato y por fin pudimos hacerlo. Jason, David, bienvenidos a este espacio. Primero, parce, muchas gracias por estar aquí, por sacar el tiempo, por pues disponer para estar en este espacio. Sé que va a ser un rato agradable. Así que nada, bienvenidos. Saludo primero que todo. Bueno, sí, Sebas, gracias también por la invitación. Efectivamente, casi 2 años después estamos aquí nuevamente. Y nada, para nosotros este espacio siempre va a ser un espacio pues muy agradable, muy interesante para conversar. Bueno, sí, gracias también por la invitación. Esperemos que pues esta vez pues salga bien la charla y todo. Yo pensé que no les había gustado. Pero no, mentiras. Vamos a ver de qué charlamos y pues que todo salga chévere. No nos había gustado, no, eso fue catastrófico. Yo, de hecho, bueno, perdimos muchísima información que teníamos de otros episodios y demás que hemos grabado. Pero bueno, después de mucho tiempo estamos nuevamente aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que desde hace mucho lo estábamos rondando y que creo que es una de esas cosas que en otro momento de la historia tal vez no se hablarían. ¿Sí? Creo que muchas de las cosas que hablamos en este espacio a veces son debates y son como problemáticas o cuestiones muy de este tiempo que en otro momento no los hablamos, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de negocios digitales, de cómo ha cambiado la forma de hacer dinero, cómo pasamos de tener negocios como muy tradicionales a hoy hay 1000 alternativas para hacer negocios digitales y un poco lo que tenemos en común es que ambos, bueno, todos vivimos como de negocios que son muy actuales, ¿no? O sea, para los que no saben, nosotros junto con Nata tenemos una agencia de marketing y trabajamos con marketing digital, pero eso era una cosa que hace 10, 20 años probablemente las personas no lo hablaban, ¿no? O sea, hacer dinero con redes sociales es una cuestión muy, muy actual. Nadie se pensaba, tal vez nosotros no lo pensamos, de pronto las personas que fundaron Facebook e Instagram sí pensaron en que en algún momento eso iba a ser lo que hoy es, ¿cierto? Tal vez esos visionarios pensaron en eso, pero quizá ninguno de nosotros cuando abrió por primera vez Facebook e Instagram pensó en que se iba después a convertir en una fuente de dinero, una fuente de ingresos, ¿no? Y así con muchas cosas, ¿no? Para los que no saben, Jason y David, bueno, a Jason parce lo conozco, hoy estaba pensando eso en la tarde cuando venía para acá, parce nos conocemos desde el 2006, en 6º grado del colegio. 19 años ya. Parce, muchísimo tiempo, mucho tiempo, y creo que ha sido para mí gratificante porque a pesar de todo el tiempo siempre hemos tenido como contacto, nunca, que a veces esas amistades del colegio son como un día están y ya después se pierden, pero siempre hemos tenido como contacto. Sí, por una u otra razón siempre hemos estado por ahí como conectados, como conversando
Y finalmente pues la amistad como que se ha fortalecido también estos últimos años, desde hace 2 años que nos vimos nuevamente como más fuerte. Y nada, pues aquí estamos Aquí 19 años después frente a las cámaras hablando de nuevas formas de ingresos. Y bueno, un poco lo que quería, porque quería hablar de este tema con ustedes, porque pues obviamente todas las personas no lo saben, pero Jason y David desde hace varios años, nos van a contar ahorita un poco más detalladamente, se dedican a hacer trading, ¿sí? Pero no son trading bros, ¿cierto? No son vendehumos, parce. De hecho, nosotros con la agencia hace unos años estuvimos grabando algunos cursos para YouTube y demás. Sé que lo que hacen es una cuestión muy seria, muy profesional, que no es humo, no es aquí falsas promesas y demás, ¿cierto? Lo vamos a hablar un poquito más de fondo. ¿Cuánto tiempo? No lo vamos a promocionar al final de este podcast. Sí, esto no es una pauta publicitaria, no estamos promocionando nada. Vamos a hablar de nuestra experiencia como emprendedores, como personas de negocios. Y bueno, ¿cuánto tiempo llevan ustedes ya haciendo trading? ¿Quién es el que más lleva de los dos? No, yo creo que los dos... Es lo mismo. Yo diría como al mismo tiempo. Por unos mesecitos, David. Por unos mesecitos que fue el tiempo que pues yo le estaba tirando como piedras a la luna y buscando cosas que no debía. Y pues gracias a ese, digamos, a esa ventaja que David me llevaba, pudimos como realmente darnos cuenta que eso no era como tal. Pero aproximadamente que 2019. 19. O sea, ya más o menos unos 6 años. 6 años. Y dedicado 100% ya hace 4 años. 4 años larguitos, dedicado 100% a este mundo. Sí, que también digamos que nos pasa lo que usted dice, y es que pues es que usted es economista, yo soy economista. Cuando yo estudié economía, pues yo jamás pensé que me fuera a dedicar a una fuente de ingresos que fuera así digital. Sí, eso lo hemos hablado varias veces con David, que efectivamente en la universidad yo también tuve una clase por allá como en octavo, donde nos hicieron una simulación de bolsa de valores, pero yo si acaso hice eso fue como por pasar la materia y me fue súper bien porque recuerdo que ahí me gané como, no sé, 20, 30 millones en unas acciones ficticias ahí simuladas y aún así como que yo lo veía muy lejos, o sea, yo decía... tal vez como cuando uno abrió Facebook o abrió Instagram, jamás pensó que eso le iba a dar un peso. Pues cuando veía esa bolsa yo decía, no, eso es allá en Estados Unidos, eso es en la bolsa. Yo nunca tendré acceso a eso. Entonces sí es algo que realmente es muy... O sea, aunque el trading jamás va a ser nuevo, o sea, es muy antiguo. Digamos que gracias a esas redes sociales hoy se conoce mucho más todas estas metodologías de ingresos y que son en dólares y que... Bueno, ya vamos a hablar de todo lo relacionado. Sí, lo que pasa con eso es que pues la era digital lo que nos trae es acceso a más información. Y pues hay información muy buena, de muy buena calidad, que pues que se puede compartir ya mucho más fácil y que pues ya más personas pues pueden sumarse a alguna fuente de ingresos como esta. Pero antes, cuando digamos que sin redes sociales, sin tantos medios digitales, pues la información estaba como muy canalizada, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues estábamos como más cegados, creería yo. Bueno, digamos que las redes sociales en ese sentido, podría uno decir que han colaborado en 2 direcciones. Número 1, para hacer divulgación, tanto del negocio, de la forma de hacerlo, como mostrarle a la gente que se puede hacer, que hay personas que piensan que es mucho más complejo de lo que en realidad es, que no digo yo que sea una cosa fácil, pero digo que tal vez hay muchas personas que piensan en, bueno, esto es una cosa muy, muy como reservada para un grupo élite, que uno tiene la idea de un corredor de bolsa, como de una persona que lleva muchísimos años pues como conociendo sobre el tema, pero entiendo que ustedes, por ejemplo, con su academia lo han utilizado para mostrarle a la gente eso, pero creo que la otra cara es que se ha utilizado de mala forma, o sea, esa capacidad de divulgación que a las redes sociales, muchas personas las han utilizado, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, para hacer estafas, ¿no? Entonces yo quisiera que empezáramos hablando de trading. Es una forma de hacer negocios de forma digital, ¿sí? Podríamos decirlo desde alguna perspectiva, digamos desde la perspectiva general de negocios, pero para ustedes, ¿qué dirían ustedes que es el trading y qué no es el trading?
que es una cosa muy importante, porque hoy mucha gente habla del trading, y hoy está en redes sociales habla mucho de los trading bros, ¿no? Que son estas personas que alquilan un supercarro, por ahí el del amigo, y dicen que están haciendo miles de millones y que les van a vender el método mágico para que en un mes se conviertan, mejor dicho, en jeques en Dubái, ¿sí? Pero ustedes desde su experiencia, desde su conocimiento, número 1, ¿qué es el trading? Y número 2, ¿qué no es el trading? Listo, bueno, pues primero sí entra a ser parte de ese grupo de generar ingresos de forma digital, y pienso yo que es una de las formas más, una de las cosas más atractivas de buscar hacer trading. Hace unos días estaba yo en Barranquilla y me sorprendía de que, aunque estaba de paseo, abría mi computador y eran 2-3 horas trabajando y ya, y cerraba mi computador y seguía en mi cuento de pasear, de ir a ver el partido y demás. Entonces creo que eso lo hace muy atractivo y lo hace de esta nueva era. Es como que tú cargas tu maleta, nadie sabe qué estás haciendo y estás realmente trabajando, estás generando un ingreso. O bueno, si te va bien esa semana, ¿no? Eso por ese lado de que sí hace parte como de esos negocios digitales. Y ya respondiendo la pregunta de ¿qué es el trading? Pues efectivamente es muy importante saber qué es el trading, porque hay mucha confusión. Diría yo que un 80% de la población ni siquiera conoce qué es realmente de fondo el trading, y por eso lo ven es como una estafa. O a veces uno dice yo hago trading y se imaginan cosas no una tan, pirámide. ajá, no se imaginan cosas pues, tan positivas. Pero es muy sencillo, y es que el trading, la palabra trading traduce en el español comercializar. Y comercializar lo hemos hecho todos, lo ha hecho Sebas, lo ha hecho David, lo han hecho mis papás, los que están viendo aquí el podcast, todas las personas han comercializado. ¿Qué es lo que diferencia? Pues que se hace por medio de unas plataformas llamadas broker que entran a un mercado financiero. Entonces, si vamos a definirlo exactamente qué es, comercializar, comprar y vender. ¿Y qué se compra y qué se vende? Activos financieros. Entonces ya no voy a comercializar la camiseta que viajaba a Bogotá a comprar a un precio bajo para traerla a un local y venderla, sino que puedo comercializar café digital. No me interesa tener el café, pero puedo especular en el precio del café. Voy a comercializar una acción de X empresa, voy a comercializar una divisa, tal cual como ir y comprar. Yo recuerdo que alguna vez he escuchado por allá a mi suegro que se iba al centro comercial La Quinta y compraba dólares, que porque el dólar iba a subir. Pues es que eso es hacer trading, pero pues hacerlo ya de forma física. Iba y compraba sus dólares, cuando subía, iba y los vendía nuevamente. Tal cual, eso es trading. Entonces no nos dejemos llevar a veces por creer que es una ciencia por allá incierta y que hay que ir pues de fondo a mil cosas. No, es entrar a comercializar, que obviamente requiere una preparación, requiere una experiencia, requiere una práctica, y que no es tan fácil como lo muestran en redes de llenarse de dinero pues de la noche a la mañana. Con un método mágico en 5 minutos. Con un método fácil. Y David, ¿qué dirías que no es trading? ¿Qué no es trading? Bueno, pues principal, que se ha confundido durante mucho tiempo también por la desinformación que hay en general. No es un tema de atraer gente principal, que yo pienso que eso es como la confusión principal en las personas. Cuando en realidad, y ahí digamos que Jason, no sé, me va a dar la razón o no, cuando a mí me preguntan usted a qué se dedica, yo no digo que hago trading. Porque las personas de una vez lo encasillan como en un multinivel o en una pirámide. O sea, y ese es como lo que la gente cree, pero ya que tú me preguntas ¿qué no es? No es eso. No es ni traer gente, ni una pirámide, ni afiliados, ni nada de eso. Entonces cuando me preguntan ¿usted qué hace? No, yo digo no, yo me dedico con un amigo, tengo una empresa donde hacemos tal cosa, y ya, pero esa explicación suena más sospechosa, como sí, no, sí, yo. Sí, esa es la explicación de las chicas. ¿Qué hace David? Tiene una empresa con un amigo y de intermediación financiera, listo, algo así, ya. Pero nunca digo que lo hago porque precisamente pasa eso. Entonces, ¿qué no es? No es traer gente, no es nada de ese tipo. No es traer dinero, que también es otra metodología muy, muy usada, que como que entras a hacer trading y la academia o el personaje que te está formando lo que pide es que traigas amigos, pero no a estudiar, sino a aportar capital, y pues se vuelve ese esquema Ponzi, digamos, ese objetivo más de captar un dinero. Y desde mi punto de vista personal, yo creería que no es una fuente estable de ingresos. Ok, eso también es importante tenerlo en cuenta, sí.
que se puede vivir del trading, sí, pero ya lo vamos a hablar, con una cierta diversificación, pero pues es una renta variable y no es algo con lo que tú puedas contar fijo de que con lo que me gané en X cuenta voy a pagar siempre mi arriendo, mis cuotas, mis obligaciones y mi vida en general. Entonces eso me parece un punto demasiado importante. Bueno, no es un punto cualquiera, ¿no? Porque, bueno, un poco lo que pasa con el tema de los negocios digitales es que como tienen una cierta intangibilidad, por así decirlo, o sea, lo que se comercializa y lo que se vende muchas veces es intangible. Siento que muchas personas han aprovechado eso para engañar a las personas incautas. Y creo que, bueno, es una cuestión muy compleja. Pero, por ejemplo, siempre he considerado que es un tema a veces de codicia. El hecho de cuando las personas, viene alguien y les dice, dame tantos millones y yo te los triplico en 2 días. X. Estoy poniendo un ejemplo aleatorio. Entonces, claro, las personas, incluso también en su afán de pronto tener mejores ingresos, cometen el error de hacer lo que David decía, ¿no? De ir, voy, llevo tanto dinero y bueno, de pronto por ahí lo recupero, o efectivamente como para traerme me dan como la rentabilidad y luego se convierte en la clásica pirámide, ¿no? Hoy me lo duplican, entonces yo me emociono, traigo más y mañana me estafan, ¿cierto? Total. Entonces, creo que también digo que es un punto muy importante porque ustedes dicen algo que es fundamental, incluso en otros espacios lo hemos hablado, y es que en el trading también se pierde, muchas veces se pierde y hay que estar dispuestos a correr ese riesgo. Naturalmente, a medida que va pasando el tiempo, se van mejorando las habilidades, ¿cierto? O sea, adquiriendo experiencia, entiendo yo que se va reduciendo un poco esa posibilidad de perder, pero me imagino que ustedes siguen en muchos momentos perdiendo, ¿no? Al final tal vez se convierte más en como en una cuestión de hacer balances netos, ¿no? Total. Pero entonces, número 1, identificar si una persona promete una rentabilidad fija cuando están hablando de inversiones, es una alarma de una vez clarísima de que no es algo bueno. Cuando te prometen algo fijo, eso ya de ahí en adelante todo va a estar mal. Número 1. Número 2, yo diría una cosa que, bueno, lo que uno, eso es lo que vamos a hablar un poquito más allá, pero también un poco es aprender a identificar el humo en redes sociales, que es una cosa muy importante. Es muy difícil, pero es muy importante y creo que es una parte fundamental en todo este tema de negocios digitales, ¿no? Yo lo hablo, por ejemplo, nosotros tenemos una agencia de marketing y actualmente creo que se hace mucho humo y se vende mucho humo en relación al marketing digital. Entonces hay mucha gente en redes sociales que dice, no, mira, es que te enseño este método y con este método ganas 3,000 seguidores en menos de una semana, ¿sí? O hay gente que vende el curso definitivo para pasar de vender $0 a $1,000,000. Y muchas veces, lo digo por nosotros, incluso hemos llegado a hacer algunos cursos de ese tipo, se da uno cuenta que en realidad lo que se vendía era humo. Cuando compras el curso, compras no sé, lo que sea que vendan, entonces cuando va uno a educarse se da cuenta que en realidad no, de fondo no era así. Entonces considero que es una cuestión muy importante cuando hablamos de negocios digitales, es llegar al punto en que uno entienda la naturaleza de un negocio e identificar cuándo puede hacer un negocio que sea correcto, que sea legal, que sea verdadero y no caer en trampas, ¿no? Que es un poco lo que yo siento que le ha pasado al trading. El trading se ha capsulado mucho en estafa. Sí, pero entonces, por ejemplo, lo que usted dice del humo, que no solamente pasa en el trading, sino en muchos negocios digitales, como porque no es algo tan tangible así y aprovechan ese sentido. Y es como el tema de la avaricia, la codicia, lo que decía ahorita. Es que no sé si es que nos pasa mucho más a los colombianos o a los latinoamericanos o algo así, porque acá es donde más funcionan este tipo de cosas, pero es que nos gusta creer en esa fantasía. O sea, en realidad soñamos con que sí sea verdad. Puede uno ser economista, porque yo he conocido personas muy inteligentes que han caído en estafas. Pueden ser ingenieros, matemáticos, estadísticos, pero tienen esa fe interna de creer que la persona que te está hablando te está prometiendo esa rentabilidad y de que sí va a funcionar. Es como un autoengaño. Entonces yo pienso que es como sentido común. Si uno le pone sentido común, lógica a la cosa, pues
Es que si fuera así de fácil, pues todo el mundo sería rico. En 2 cursos que tú me dices que venden humo, entonces, no, pues entonces yo hago el curso y ya me vendo $1.000.000. Que un poco yo lo he pensado muchas veces, ¿no? Esto es como la típica idea del brujo que vende el número de la lotería, pero yo siempre he dicho, ¿por qué no lo hace él, no? Entonces, total. un día le pregunté eso a una persona que como que había trabajado en el tema y decía, no, es una excusa, ¿no? No, lo que pasa es que por el pacto espiritual que yo tengo con no sé qué, yo no puedo hacerlo porque me estaría trayendo un buen no sé qué. Pero la realidad es que a mí me ha pasado mucho eso. Yo, por ejemplo, con el tema de redes sociales, hay muchas personas, yo he visto muchos cursos, hay mucha gente en Colombia que vende, por ejemplo, con el tema de anuncios en Meta. Entonces venden, con este curso vas a empezar a vender miles de millones y puedes vender cualquier producto. Entonces dicen, no, lo utiliza mucho de enganche. Invertí 200,000 pesos en esta pauta y facturé 75 millones de pesos. Te enseño a hacerlo en este curso. Entonces yo decía un poco, el tema es que bueno, esto también lo van a explicar ustedes porque, por ejemplo, ustedes tienen una academia y ustedes enseñan también a otras personas a hacerlo. Pero un poco lo que yo he pensado de estos cursos o de estas cuestiones, digamos, cuando se vende tanto humo es, pues si tienes la fórmula del éxito, ¿por qué no la replicas y la haces con cualquier cosa? ¿Sí? Que bueno, en el tema de redes sociales yo considero que es un poco complejo, justo lo estaba hablando esta semana con unos amigos, porque yo les decía que uno aprende a vender en redes sociales, a hacer videos, a crear estrategias de contenido exitosa, nos ha pasado a nosotros, de hecho nosotros lo hemos hecho con nuestro restaurante, pero lo que pasa con el tema del marketing digital es que a veces, en la mayoría de casos, el marketing es apenas una parte de toda la cadena de valor del negocio. Entonces, claro, las ventas están sobrevaloradas. ¿En qué sentido? Que un negocio no son solo ventas. Uno puede tener un negocio en el que venda mucho, pero si no tiene toda una capacidad operativa detrás, el negocio va a colapsar. Que de hecho nos ha pasado con algunas marcas. Aquí en la ciudad nos ha pasado que con algunas marcas hemos viralizado algunos productos, pero resulta que la empresa no estaba lista para ser viral. Y cuando se viralizaron los productos, la empresa colapsó, empezó a dar productos de mala calidad, mal servicio, mala experiencia, y al final lo que debía ser un bienestar se convirtió en un malestar para la marca, ¿no? Entonces, un poco el tema con esta cuestión de los negocios digitales es que para mí una alarma es cuando se vende tanto humo, porque creo que cuando se empiezan a hacer promesas falsas, ¿sí? Que yo creo que uno podría decir que no es trading, promesas de dinero rápido y fácil, ¿sí? Creo que ahí hay una alerta. Pero ¿ustedes qué pensarían? Es un tema muy complejo, porque yo creo que siempre para una persona que vende estas promesas, hay alguien que se las cree, ¿no? Entonces, ¿cómo creen ustedes? Bueno, ¿cómo han hecho ustedes, por ejemplo, para darle manejo con la academia y para mostrarle a otras personas que se puede hacerlo, que no hay humo, pero que no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil, ¿no? Sí, es como un equilibrio. Pues es que usted lo decía ahorita, el marketing es solo una parte de la cadena para que funcione un negocio. La educación en el trading es una parte para alcanzar una rentabilidad. Ahí van a depender muchos más factores y, por ejemplo, en la experiencia que tenemos ya de estos 3 años educando, pues nos damos cuenta de que es que hay personas que entran con ese pensamiento de codicia, con esa pereza, con esa facilidad. O sea, vienen de ver un contenido tan malo, de ver tanto humo, que creen que es entrar, ver una vela verde y una roja y ya, y gané y me salgo de trabajar y cambió mi vida. Aún así, cuando casi que diría yo que el 90% de las personas que entran a educarse con nosotros tienen un espacio previo antes de cualquier decisión con nosotros para explicarles cómo es el proceso, ¿no? Para decirles, mira, esto no es lo que tú estás viendo, mira, esto me ha costado tiempo, esto se hace de esta manera, tienes que pasar por 14, 16 módulos de educación y hay personas que ven 2 módulos, no pasan del segundo. No se arrepienten. Ven todas las clases, desarrollan, las clases online, desarrollan todo el entrenamiento, van a la práctica, pero les da muchísima pereza estudiar. O sea, no entran a ver los videos, no entran a practicar, no le sacan tiempo y quieren obtener un resultado. Entonces, como que mira, te coloco la materia prima para que tú puedas alcanzar un resultado, pero tú esa materia prima la dejas a un lado y quieres ir hacia el resultado de una vez.
Entonces, y eso parte de un pequeño paréntesis del tema que veníamos hablando, y es que las personas, listo, un tema es la codicia, es creer que voy a entregar el dinero y al otro día soy millonario, y otro tema es lo que Sebas dice, que es lo difícil de identificar qué es humo y qué no. Es porque las personas no saben nada, entonces no tienen la capacidad de discernir si esto puede ser bueno o esto no puede ser bueno. Entonces, eso lo uno con la razón por la cual nosotros, tú me dices, hey, yo quiero estudiar trading, pero yo te pregunto, ¿te gusta? ¿Sabes qué es? ¿Sabes a qué te vas a enfrentar? No. Ah, bueno, regálame un espacio de 1 hora, conversamos, y si después de eso estás de acuerdo, de una. Si no, no pierdas tu dinero, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu ilusión, porque es que las personas aparte entran con muchas ilusiones, con muchos sueños. Entonces, digamos que nosotros desde la academia lo trabajamos así. Acuerdo previo, o sea, como que te muestro el escenario real, a lo que realmente te vas a enfrentar, y pues ya eres consciente a qué vas. Y si vas, pues ya vas a entregar tu 100%, o mejor no lo hagas. Y se los digo yo claramente a las personas, siento que te voy a robar el dinero si esto no te apasiona, si a esto no le vas a dedicar tiempo y si no te vas a esforzar por alcanzar un resultado. Te garantizo calidad en la educación, te garantizo experiencia, acompañamiento, cero recobros, que nosotros con David lo que menos buscamos es que una persona se vuelva esclava de darnos dinero, pues que cada mes, que cada 15 días, no, cero, por eso tenemos un único pago. Entonces, de fondo es eso, y yo pienso que ahí uno muestra una cara más de honestidad, que es más fácil de discernir, a coger a rellenar la gente de pronto de ilusiones falsas, como mira, esto es lo que tenemos, es lo que hay, ¿te gusta? Dale, te acompaño en el proceso. Si no, pues busca lo que quieres escuchar o lo que anhelas escuchar. Lo que quieres, lo que te gustaría escuchar. Porque a veces eso lo cuestionamos con David, porque vemos que hay personas que educan y eso nos parece bien, pero educan en una masividad agresiva, o sea, que reciben, no sé, 200, 300 personas en un entrenamiento, pues es fijo, no va a haber calidad de educación. Y dos, no entendemos cómo 300 personas han caído en ese tipo de cosas. Y decimos, pues es ¿por qué? Porque les están diciendo lo que quieren escuchar. Ese autoengaño que la persona dice, entra, ven, en 15 días te enseño la estrategia infalible y con eso te vas a volver millonario. Con $100 los vas a convertir en $15,000. Entonces, pues siento yo que esa es como la forma de afrontarlo. Sí, y pues digamos que esa forma de afrontarlo pues ha denotado que nosotros no tenemos muchos estudios. Sí. Entonces las personas, o sea, para nosotros si quisiéramos vender mucho sería muy fácil hacer una pauta, decir lo que las personas quieren escuchar y ya, pero pues hay que mostrar la realidad y pues mostrar la realidad es una muestra de que no. Llevamos 3 años. Pero también eso es algo y es que las personas que siempre están con nosotros, también yo lo he notado, siempre todos son pues profesionales, muchos muy inteligentes, muchos estudiantes que yo considero mucho más inteligentes que yo. O sea, podríamos decir que ustedes han identificado más o menos un perfil de persona que sí triunfa en el trading. A ver, yo no creo que eso sea como, no estoy hablando como de una serie de requisitos, sino que yo entiendo un poquito que con la experiencia han logrado identificar, mira, más o menos los estudiantes que han triunfado con nosotros, más o menos tienden a tener como estas características, ¿no? No digo que sean las características para que alguien tenga trading, pero ustedes desde la experiencia, David lo estaba diciendo, pueden identificar, que ¿han identificado algo así? Yo diría que más que identificar el perfil, es ver el perfil que nos ve a nosotros. O sea, el que llega por la información que nosotros brindamos. Entonces no nos llega el pelado de 17 años que está con sus sueños e ilusiones, porque obviamente lo que estamos transmitiendo no es lo que esa persona quiere escuchar. Entonces, por ejemplo, nos sorprendemos de que llegan personas muy profesionales con cargos muy importantes en multinacionales, en empresas importantes, que son personas muy lógicas y que tienen esa capacidad de discernir, aquí hay algo bueno. Ok, hemos tenido profesores de la Universidad del Tolima, hace poco esta semana nos reunimos con uno de ellos y ver que él ve la calidad de pronto, pues nos hace estar tranquilos que lo que estamos transmitiendo es lo que queremos. Queremos mostrar un perfil muy profesional, muy sano de este tema. Como ven, alcancemos ese equilibrio que no es tan fácil, tampoco es tan imposible, pero requiere ese esfuerzo, requiere estudiar, requiere practicar, requiere seguir estudiando, porque es que hoy en día nosotros no paramos de estudiar. Hoy paré yo operativa temprano por algunos resultados no tan favorables
¿Y qué dije? ¿Qué hago? Me relajo, dije, no, es momento que llevo toda una semana, bueno, 2 semanas trabajando fuerte y no me ha quedado tiempo de estudiar, pues me pongo a estudiar. Y yo ya educo, y porque eduque no quiere decir que no voy a aprender más o que no voy a seguir avanzando. Y pues ahí les contamos un poco ahora de lo que estamos avanzando. Bueno, Jason decía algo, David, que me parecía muy importante, que no es un pormenor, y él decía es que este negocio no es para todo el mundo. Porque, a ver, que hay un contraste. Nosotros nos hemos dado cuenta con el tema de nuestra agencia y las redes sociales que, por ejemplo, en las redes sociales está el paradigma con los creadores de contenido de que cualquier persona puede ser un creador de contenido, ¿sí? Me acuerdo de esa película, ¿han visto Ratatouille? Que el lema de Anton Ego, que es ¿cómo se llama el chef? ¿Gusteau? Creo que se llama Gusteau. Gusteau. Bueno, entonces el lema de él es como cualquiera puede cocinar, ¿no? Ese es el tema. Entonces, al final, lo que entiende el protagonista no es que cualquiera pueda cocinar, sino que de cualquier lugar puede venir un gran chef. Y me acordé de eso porque a veces un poco el tema con redes sociales está el paradigma de que cualquier persona se puede dedicar a hacer redes sociales, ¿sí? Porque hay muchos ejemplos de gente que se ha dedicado a hacer contenido. De hecho, la vez pasada con Nata mirábamos uno que era una ama de casa que se dedicó a contar su día a día con sus hijos, con su familia. La señora es súper viral en TikTok, creo que es de aquí de la ciudad de Ibagué. Entonces como que hace impresión de que cualquiera podría hacerlo, ¿no? Entonces, y un poco con las redes sociales lo que pasa es que cualquier persona piensa que puede dedicarse a hacer redes sociales, pero lo que yo me he dado cuenta es un poco lo que decía Gusteau, no es que cualquiera pueda dedicarse a hacer redes sociales, es que de cualquier lugar puede venir alguien que haga redes sociales. Y un poco el tema de los negocios digitales, que son muy de la actualidad, es que han abierto puertas para que muchas personas que en otro momento no los hacían y que hubiese sido impensable que los hicieran, hoy los hagan. Porque también las herramientas cada vez están más a la mano, hay más acceso a información, hay más posibilidades de educarse, de capacitarse y también de acceder a esos negocios. Entonces, ¿qué pensarían ustedes del trading? Yo se los he escuchado muchas veces, ustedes lo han dicho muchas veces, como que cuando alguien quiere hacer trading es porque definitivamente quiere dedicarse a hacer eso, y es algo que no puede hacerlo como por los lados, por así decirlo, como voy a ir haciendo esto a ver cómo me va y como que sin una decisión seria de, bueno, voy a meterle la ficha a esto, ¿no? Sí, pero digamos que yo creería que es lo mismo en el trading que, por ejemplo, en las redes sociales, que emprender. Es que yo creo que no todo el mundo está para emprender. Y ahorita que hay tanta información y tanta cosa, o sea, todo el mundo quiere emprender. Pero no está mal ser empleado. O sea, ¿por qué está mal tener un trabajo, ver por tu familia, tener un horario? Porque lo hacen ver como esa versión, la versión del fracaso. ¿Y por qué entonces el emprender es la versión del éxito de esta forma? O sea, digamos que primero ese discurso a mí casi no me gusta. Pero entonces yo creo que es lo mismo. O sea, hay ciertas cualidades en un emprendedor, ya sea tradicional, digital, que haga trading, que haga marketing, redes sociales. Hay ciertas cualidades que están en esa persona que pues hacen que fluya. No sé, de pronto, la perseverancia, algunas ciertas situaciones, disciplina. A veces yo siento que influye mucho. Creo que lo que David acaba de decir es brutal. Yo lo he pensado muchas veces porque no todas las personas tienen... Es como este dilema clásico de uno nace siendo líder o se hace líder, ¿no? Entonces, uno nace siendo emprendedor o se hace emprendedor. Entonces, considero totalmente lo mismo. No todas las personas nacieron para ser emprendedores. Creo que para ser emprendedores, para ser independientes, a veces se necesitan ciertas cualidades. Que el no tenerlas no significa fracaso. Lo que pasa es que considero que, y eso es una cuestión incluso filosófica muy profunda, es un poco qué es lo que nos dicta el sistema, ¿no? Lo que pasa es que a veces un poco el tema es reivindicar la figura del empleado, de la persona que no se dedica o que no sueña con destacar en un mundo donde todos quieren figurar. Porque, claro, porque crece uno con esta idea, porque cuando uno mira las redes sociales, no sé, la prensa, los medios de comunicación, los medios masivos, están todo el tiempo resaltando a este tipo de historia emprendedora. Pero imagínense en un mundo en el que todos son jefes y no hay empleado.
es un mundo de fracasos, ¿no? Entonces, es un poco reivindicar la labor de esas personas que están en la sombra, pero que al final son las que permiten que el mundo avance. Porque imagínense, yo tengo un restaurante de comidas rápidas y yo tengo empleados, tengo un cocinero, tengo personas, chicas que están en atención al cliente. Si no existieran ellos, ¿cómo ejecutaría yo mi negocio? Y no quiere decir que ellos sean fracasados, pero creo que también es un poco de entender y llegar uno a aceptar cuál es el papel que uno quiere jugar en el mundo. Y entender que no todos nacieron para ser tiburones, ¿no? Que eso es un término muy de Crypto Bros, ¿no? Como que mentalidad de tiburón y tú puedes con todo y ve con toda. Tú naciste para ser una estrella. Y yo no sé si todos nacieron para ser estrellas. No, y hay un tema también que, pues digamos que viene a relación también las redes sociales, ¿no? Esa problemática o esa forma de ver que el empleado es fracasado es precisamente por las redes sociales. Entonces esa es la parte como negativa que yo diría que viene desde esa facilidad de la gente ver qué está haciendo el otro mientras yo estoy trabajando, sin saber si eso sea real y si eso sea en ese momento específico. O sea, yo puedo tener ahorita una foto, no sé, de cuando viajé a X lugar y la subo ahorita, y alguien que está, un vigilante trabajando ahorita, dice, uy, este man está trabajando, está allá súper relajado. Yo en Barranquilla viendo el partido de la selección. Ajá, y sin saber si esa foto, primero, es mía, segundo, si yo estoy allá. Entonces, esa información que trae la red social a la persona que está frustrada, trabajando en el lugar donde no quiere, donde no le apasiona, porque necesita un ingreso, pues es el que hace sentir fracasado a esa persona. Ese vigilante antes no tenía un celular, antes tenía un radio para escuchar música y disfrutaba su turno, escuchando musiquita, por eso no había ningún lío emocional, no había tanta tema de ansiedad, de suicidios, de todo, porque ahorita es ese afán. Y ese afán nos lleva a ese facilismo de que, ay no, yo hago trading y puedo tener el estilo de vida que tiene A, B o C. Ay no, yo hago dropshipping y este man que me prometió 200,000 en pautas y que me los convierte en 30 millones, ya me voy a pasear, mantengo en la playa, sin saber también que el que de pronto lo ha logrado es porque ha tenido un esfuerzo grandísimo, porque tiene esas habilidades o esa capacidad diferente, ya. Y no quiere decir que este sea más exitoso que el otro. Y eso también nosotros casi siempre lo hablamos con estudiantes. Digamos que mi vida laboral, yo fui plenamente feliz. Obviamente llegó un momento de estrés que me aburrió y ya. Pero yo digo, cuando estuve en la vivienda, buen salario. Nunca me gané el salario mínimo en ninguno de mis trabajos. Era buena calidad de trabajo, de ambiente laboral, horarios, todo bien. Entonces, es eso, es también como visualizar como qué es lo que yo quiero y no tengo que ser igual al otro. Que a ver, eso lleva a una pregunta mucho más profunda y es como, ¿qué es el éxito, no? Porque a veces, y por eso insisto que eso es una cuestión filosófica muy compleja, porque cuando por lo general uno piensa en éxito suele pensar en dinero y en reconocimiento. A veces esa es la medida del éxito, sobre todo en la actualidad. Es, si tú eres joven, te conoce mucha gente y tienes dinero, eres una persona exitosa. Y a veces uno, de hecho yo mucho tiempo me hice la pregunta, porque yo también tuve empleos formales, pero desde hace muchos años soy emprendedor, soy independiente, y mucho tiempo me hacía la pregunta de, bueno, ¿será que todas las personas llegan como tal vez en algún momento yo llegué al punto de la vida en el que dicen, uy, no, es que a mí no me gusta ser empleado, esta vaina no es para mí? Y yo, porque veía el mundo desde esta perspectiva, yo pensaba que todo el mundo llegaba a eso. Pero últimamente nos hemos encontrado con personas que llegaron a un punto de su vida, me parece una cosa lo más madura y lo más profunda posible, que lleguen a decir, es que yo no quiero tener mucho dinero. Leí hace poquito vi una historia de Peter Albeiro, el comediante. Entonces él contaba que un día tomó una señora que vendía fresas con crema en un lugar por allá como en Santander. Entonces como que la señora vendía fresas con crema y cuando él la probó, él dijo, esta vaina es deliciosa, nunca he probado nada en mis viajes por el mundo, nunca he probado algo tan rico. Entonces el tipo se le ocurrió la idea de hablar con la señora y proponerle que montaran como un negocio de fresas con crema y que lo expandieran. Entonces la señora pues claro, se emocionó y dijo, de una, hagámosle. Ellos empezaron, claro, esa vaina pues con el reconocimiento que tenía Peter Albeiro y la experiencia de los negocios, se hizo muy viral y empezaron a abrir sucursales por muchos lugares. Entonces Peter Albeiro cuenta que un día estaban teniendo muchísimas ventas, estaban vendiendo muchísimo y había un punto en una ciudad específicamente en el que estaban vendiendo mucho y la señora estaba como a cargo de ese punto. Entonces como que él un día llegó y la señora no estaba y no aparecía por ningún lado.
y que él la empezó a buscar, la empezó a llamar y la señora le contestaba. Después de mucho rato, resulta que la señora era la única que tenía como la receta de las fresas con crema. Entonces cuando él, claro, estaban parada producción, estaba parado todo. Cuando él la encontró por allá, le dijo: doña Pepita, ¿qué pasó? ¿Por qué me dejó el negocio botado? La señora: no, es que la verdad yo nunca quise esto. Yo era feliz vendiendo mis 20, 30 fresas con crema en el día allá en el semáforo, porque resulta que yo allá tenía tiempo, porque yo no tenía que estar aquí desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche sin poder ver a mis hijos, sin poder ver a mi esposo, y yo ahorita yo no quiero esto. Yo lo que quiero es tener dinero, no me interesa tener como cantidades exorbitantes, pero para mí es importante otras cosas. Entonces es un poco el paradigma de en realidad qué es el éxito, ¿no? Que es muy difícil, o sea, de nosotros lo hablamos porque somos emprendedores, pero es también reivindicar el labor de aquel que, la posición de aquel que dice: yo no nací para ser empresario, tal vez me siento a gusto siendo un empleado. Está súper bien, es que está súper bien, no tiene nada de malo. Pero entonces, en lo que acaban de decir también, hay algo que, listo, ahorita la pregunta era como que, listo, la persona que hace trading, qué cualidades o qué cosas, entonces decíamos, son las mismas que necesita un emprendedor digital o un emprendedor tradicional. Hay ciertas cualidades que no todo el mundo tiene, pero que esa persona debe tener para poderlo lograr. Que no está mal no tenerlas, o sea, no está mal no tenerlas, puede tener otras donde les puede también ir muy bien y estar muy bien. Pero entonces, después vas con el tema del éxito y entonces uno se da cuenta de que no es por plata. O sea, en realidad, nunca fue por plata. Hablan del trading, ¿no? Del trading o de la mayoría de los emprendedores, porque uno se da cuenta que muchas veces va a haber momentos donde Lo que menos va a haber es lo plata. Y mucho trabajo. y va a haber es mucho trabajo y uno va a decir: "Jue puta, ¿por qué renuncié?" Pero bueno, va a pasar eso y entonces uno se da cuenta que es más como esa pasión con lo que te guste hacer, con lo que de verdad que lo que tú hagas lo estés disfrutando. Entonces ahí sí hay algo como muy importante. Ahora, como el éxito está masificado en que tiene que ser dinero y fama, entonces muchas personas dicen: yo quiero emprender por dinero y fama, y si emprendes por dinero y fama, pues es que muy probablemente te vas a estrellar con un muro gigante. Y ahí, digamos que eso es un tema que a mí diría que después del trading, el fútbol, que me apasiona, es la felicidad que da el éxito para mí, ¿no? Mi éxito, y es el tiempo. Yo se lo digo a mis estudiantes, y es que yo cuando decidí hacer trading, mi objetivo nunca fue el dinero, ni va a ser. Y diría yo que eso también es como en la vida: lo que no atrae, lo que no buscas tanto, va llegando como solo, pues aparte de las bendiciones que Dios da, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi objetivo? Y es algo chistoso. Uno, estar en pantalonetas todo el día. Entonces Sí, yo parce, todos los días... nos hemos dado cuenta Sí, que... hoy vine como por el Sí. podcast, es muy formal. Pero hoy está en modo casi matrimonio. Sí, eso es modo... Entonces, eso es una pasión y eso me hace feliz y me siento exitoso estando así. O sea, más que tener X cantidad de dinero en el bolsillo, me siento feliz eso. Y dos, el tiempo de poder decir: vamos a grabar este podcast, voy a salir con mi hija a recogerla en el colegio, voy a estar con mis papás un lunes en la tarde. Bueno, ese es mi éxito. Y de ahí para allá todo es bendición y añadidura. Entonces pienso que más que para las personas que ya son emprendedores, pues saben la experiencia, pero los que ven ese éxito en emprender, pues también evalúen lo que dice David. Evalúen de que es un proceso como cualquier otro. O sea, es que tú entras a una empresa y no entras siendo gerente. ¿Cuántos casos de éxito de gerentes no iniciaron como las personas de servicio general? ¿Y qué pasó? Pues tuvieron que llevar un proceso, un escalón. Tú no colocas una heladería cremelado, no creo que nació como helado y ya, y Sí. de una vez Facturando miles de millones. Ajá. Entonces yo no entiendo por qué buscan que hoy esto sea mágico. Y hablo de esto en general, no solo el trading. Sí, todo, Sí, todo. Las redes sociales, o sea, no todo Las mundo... relaciones incluso. Mira, es que yo lo hablo, mucha gente está en contra de este personaje que es La Liendra, un influencer que hoy tiene mucho dinero, pero más que el dinero, yo digo, ese pelado, ¿de dónde salió? Y todas las personas dicen eso es suerte, pero más que suerte para grabar un video, todos los que estamos aquí sabemos
que no es fácil. Sí, hay dedicación, hay disciplina. Hay disciplina, hay tiempo, tengo que planearlo, tengo que crear un guión, tengo que editarlo, tengo que pautarlo si es necesario. Sí, digamos que no es solo suerte. Sí, no es solo suerte. Entonces, todo trabajo necesita una tarea, un esfuerzo, una dedicación. Un proceso. Nada es fácil. Bueno, yo dos cosas diría ahí. Una como para ir cerrando esa parte de este tema y la segunda para ir hacia otro tema que quiero que tratemos un poquito. Hace poquito me estaba leyendo un libro, lo terminé ya, que se llama Vida Contemplativa, que es de un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han. Y este libro a mí me impactó muchísimo porque es un libro contracorriente. O sea, hoy en día el mainstream, la corriente es la productividad. O sea, es entre más productivo seas mejor. Que de hecho hace poquito se hizo muy viral un video de no sé si ustedes lo vieron, de un creador de contenido estadounidense que es multimillonario, que se llama Ashton Hall, creo que se llama. Que el tipo empieza rutina a las 3 de la mañana. No sé si lo han visto, un negro así como muy corpulento. ¿Sí? Entonces el tipo se levanta, que se lava la cara, que después se pone unas cáscaras de banano, que se pone a ver. Bueno, eso se hizo súper viral. Entonces, porque resulta que ahorita existe algo que se llama el club de las 3 de la mañana. Entonces, que según eso, las personas exitosas se levantan a las 3 de la mañana, empiezan su día a las 3 de la mañana. Entonces está el club de las 3, que el club de las 5. Entonces, digamos que hoy el paradigma predominante es el paradigma de la productividad. Y en este libro de Vida Contemplativa, Byung-Chul Han no habla de productividad, sino que, por el contrario, habla de desacelerarse. O sea, lo que él habla es... Hombre, es que el ritmo en el que estamos llevando nuestra vida y el ritmo al que va la sociedad actual es un ritmo desenfrenado. ¿Por qué toco este tema? Porque es que resulta que hoy queremos el resultado ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vende? No el cronograma de ejercicio y de dieta que te lleva a adelgazar, sino la pastilla que tú te la tomas hoy y ya mañana amaneces con 4 kilos menos, ¿cierto? Entonces, no lo que vende, ¿qué es? Claro, no es... Este es el curso del trading de 20 módulos con, no sé, 200 horas de prácticas, con 30 tutorías que dura 1 año, 2 años, sino lo que vende es la fórmula mágica, el algoritmo que tú le pones y él solo hace las operaciones y en 2 meses te ha multiplicado la cuenta por 10. Entonces, creo que un poco, y es una cuestión muy de los negocios digitales, que los negocios tradicionales uno sabe que tiene más un proceso. Uno sabe como que, no sé, hablamos de alguna marca reconocida aquí en Ibagué y uno sabe, uy, es que esa marca tiene 30, 40 años. Hablas de un supermercado, una cadena de droguerías. No, esa empresa tiene muchos años. Pero conocemos ejemplos de mucha gente que en 1 año se enriqueció porque un video se le hizo viral. Entonces estaba viendo un video de una señora que es por allá peruana y se hizo viral por un bailecito ahí. Y entonces se hizo súper viral y entonces la empezaron a contratar de todos lados, empezó a ganar mucho dinero, se operó, dejó al esposo y todo fue en un santiamén. Entonces, esa es la ventaja que a veces da los negocios digitales, pero es una ventaja engañosa porque en realidad lo que hace es como que quita atención de lo que es verdaderamente importante, que es el proceso. Y a veces el éxito está en el proceso. Pero esos casos pueden ser muy efímeros. O sea, sí son ventajas. Obviamente porque una persona consigue mucho dinero que uno lleva años buscando, pero pienso que eso es muy efímero y tal vez sin desmeritar son casos de éxito que sube y baja y ya. Sí, y pasó de moda y no supo aprovechar su momento de éxito porque no estaba preparada para algo así, ¿no? Pero pues eso es lo que estamos hablando, eso es la era del siglo XXI, eso es la era digital. Así le puede pasar también a un loco en inversión que arriesgue toda su vida y salga positivo. O sea, arriesgue todo su capital, su casa. Como puede que salga negativo y todo se vaya al carajo. Entonces, eso también quiero dejarlo claro y es que aunque el 90% son vendehumo y malísimos, puede haber alguien que corra con la suerte de que compró el Bitcoin sin saber nada hace 15 años y compró 100 Bitcoin y hoy es multimillonario sin saber nada. Entonces, pero son casos, es lo que en estadística se llaman outliers, ¿no? Como casos aislados. Son casos aislados. Bueno, yo quiero que vayamos a otro y lo mencioné un poquito. Y es el tema de... Es que ese facilismo hacia el que estamos avanzando como sociedad, a mí es una cosa que me abruma, que a veces me preocupa.
ahora con el nacimiento de las inteligencias artificiales, ¿cierto? Que es una cosa que hace 2 años que grabamos el episodio del podcast que perdimos, no existía, o sea, existían, pero no estábamos el boom de las IA que tenemos ahora. Un poco lo que las IA han venido a hacer es también dar facilismo. O sea, hoy una persona puede ir a Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, y le dice, hazme una foto de 2 traders que están en un podcast, y entonces te la genera en cuestión de segundos. Antes, un diseñador gráfico tenía que estudiar 5 años para hacer la misma imagen, ¿cierto? ¿Cómo ha impactado la inteligencia artificial al trading? ¿Sí? ¿Ustedes cómo lo han visto que han estado en el antes de la inteligencia artificial y post de la inteligencia artificial? En un balance, siendo brutalmente honestos, si hicieran un balance neto, ¿ustedes dirían que ha sido muy positivo, ha sido muy negativo o cómo lo creen, David? ¿Qué dice el experto ahorita? Porque, bueno, contextualice Alvarete porque digo que el experto, y no sé si sea nuevo, dentro de lo que usted ha estado mirando durante este último año, porque es que ya David lo va a contar, pero es que digamos que la automatización en el trading no es tan nueva. Y no sé cómo haya impactado pues esa ayuda. Bueno, que eso, paréntesis, artificial. A ver, un poco lo que, para ya darle palabra a David, que a veces un poco lo que yo veo es que el término inteligencia artificial está sobrevalorado. Porque, por ejemplo, a veces a mí me parece que ahora quieren vender cualquier cosa por inteligencia artificial. Y hace mucho tiempo estaban, ¿no? Por ejemplo, David ya lo irá a hablar, pero por ejemplo en el trading existían algoritmos, ¿no? Ahorita entonces cualquiera hace un algoritmo y dice, no, es que esto es inteligencia artificial. Pero por ejemplo, yo lo digo es porque, por ejemplo, en Photoshop, ahora hay relleno generativo. Por ejemplo, si uno tiene una imagen, uno le puede decir al algoritmo de Photoshop, en esta imagen, no sé, quiero ver un león de color azul, y entonces la inteligencia artificial lo crea, ¿cierto? Entonces un poco avanzado, pero hace mucho tiempo existía una herramienta que para mí era espectacular, que era como un tapón de clonar, o eran parches, que era que uno si tenía una parte de la imagen, uno la tomaba de acá y la ponía acá, y el mismo sistema generaba como ese relleno y solía ser muy preciso. Entonces ahora es inteligencia artificial, pero tal vez eso existía desde hace mucho rato. Me imagino que en el trading ha sido un poco así, ¿no? Sí, digamos que en realidad yo creo que más o menos desde 1980, es bastante tiempo, se utilizan programas de modelación de datos que tienen muy potentes, muy avanzados, que podrían, digamos, llamarse ahorita como algo inteligencia artificial, prácticamente lo que llamamos ahorita. Entonces, con el tema de la inteligencia artificial, uno dice, bueno, no, ahorita con la inteligencia artificial, pues esto va a impactar de tal forma en los mercados financieros, va a ser, en realidad eso está hace muchos años, y hace muchos años no estaba al alcance de todos. Posiblemente los que tenían los capitales tenían la capacidad para hacer este tipo de cosas. Ahorita, pues la inteligencia artificial está un poco más al alcance de todos. Pero lo que tú dices es verdad. El tema de, no, o sea, crear un algoritmo de pronto y automatizarlo, pues no viene siendo una inteligencia artificial, viene siendo como una automatización de programación. Y el tema, por ejemplo, ya metiéndonos a la inteligencia artificial, yo he visto que, por ejemplo, ChatGPT y todo esto, si tú le preguntas cosas sobre trading, puede ser muy buena la respuesta o puede ser muy estúpida la respuesta. Lo único garantizado es que ChatGPT te va a responder. Él sí o sí te va a responder. Algo va a responder, pero la respuesta va a ser tan buena o tan estúpida como la pregunta que hagas. Entonces, si por ejemplo tú le haces una pregunta como la siguiente: ChatGPT, quiero que me ayudes a crear una estrategia para invertir en el mercado financiero. Sería como si yo le preguntara a ChatGPT, ChatGPT, quiero que me digas cómo montar un negocio para hacerme rico. ¿Qué me va a responder ChatGPT a eso? Pues algo de pronto muy general, algo muy ambiguo. Igual lo mismo. Les pasa exactamente lo mismo. Entonces, ayuda bastante porque tiene toda la información. Si uno pregunta las cosas concretas, él le va a responder muy concreto y puede ayudar mucho. Entonces pienso que, como con inteligencia artificial, hablándolo así de estas plataformas como ChatGPT y todo esto, puede ser una ayuda para adquirir o asimilar conocimiento, pero no para
que él te haga las cosas, ¿sí? Porque, o sea, tú ya tienes que tener tus parámetros, todo eso. O sea, la pregunta, la respuesta a esa pregunta va a ser igual de buena a como lo que tú le estés preguntando. Y este tema sirve para aclararle a las personas de que absolutamente nada ni nadie sabe qué va a pasar en el mercado financiero. Ok. Entonces, ni siquiera la inteligencia artificial, ni siquiera el mejor algoritmo, ni siquiera Warren Buffett Tiene esa capacidad predictiva. pueden predecir, porque es que el mercado es incierto. Entonces, pues sí, va a ayudar, pero no nos va a hacer millonarios ni nos va a dar la fórmula definitiva para llenar. Entonces, en ese tema, no vas a poderte saltarte el paso de la experiencia. Del Bueno, tiempo. que es un poco lo que, bueno, el dilema hoy con las inteligencias artificiales es cuál es el límite, ¿cierto? Y hasta qué punto una inteligencia artificial a futuro podría llegar a cumplir las funciones o las labores de un ser humano, ¿no? Entonces, he escuchado a muchos expertos en IA decir, bueno, es que la experiencia humana no es equiparable con una cuestión que está muy predeterminada, que es un código de programación, ¿no? Entonces, que es un poco lo que pasa con todos los negocios, ¿no? Las inteligencias artificiales son un banco de información condensada muy importante porque a mí me sorprende. Yo utilizo 3 inteligencias artificiales: ChatGPT, DeepSeek y Claude, que Claude es espectacular para generar contenido. DeepSeek me encanta por la forma en que relaciona conceptos e ideas, y ChatGPT es muy bueno para labores como muy cotidianas y preguntas así como muy, digamos, que se le puedan ocurrir Es a uno. nuestra secretaria, ¿no? Pero un poco con el tema de las inteligencias artificiales es que muchas personas tienen el miedo, ¿no? Y yo incluso lo hablé en algún episodio con una persona, uno de mis invitados, y le decía, bueno, llegará la inteligencia artificial a reemplazar al ser humano. Y el dilema con la inteligencia artificial es que es una cuestión que sí es real, se están perdiendo un montón de puestos de trabajo reemplazados por inteligencia artificial. ¿Hacia dónde debe orientar la humanidad? Yo he tenido una respuesta con respecto a eso, y es un cambio en todo el modelo económico. Y es que creo que las inteligencias artificiales deberían reemplazar la mano de obra en ciertas labores, pero que eso solo se podría salvar si la propiedad de las inteligencias artificiales no reposa en manos de unos pocos, sino que la gran cantidad de personas puedan llegar a tener acceso, lo que es una utopía, ¿sí? Es decir, claro que es muy beneficioso si las inteligencias artificiales empiezan a eliminar muchas manos de obra. Si, por ejemplo, tengo una pequeña propiedad de una inteligencia artificial, ¿cierto? Y yo sé que la inteligencia artificial es más productiva que yo, pero yo ya pasé de ser un empleado a ser un pequeño inversionista, y eso me está generando los ingresos que perdí al perder mi trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, es una cuestión muy utópica porque significaría como una transición casi socialista y comunista hacia la propiedad de los medios de los medios de producción, en este caso digitales, y la inteligencia artificial. Pero sí pienso que eso es una realidad. Las inteligencias artificiales están eliminando miles de puestos en diferentes industrias. Pero por el otro lado, también he pensado que hay cosas que una inteligencia artificial difícilmente podría hacer, y creo que la humanidad también tiene que volcarse hacia eso. Por ejemplo, hay personas que tienen artes milenarias, hay personas que saben hacer esta alfombra tejida a mano y saben todo el proceso de la caña para llegar hasta el hilo que llega a esto, y eso tiene más valor que un producto que una inteligencia artificial que sabe programar aquí la maquinaria puede hacer en 5 minutos. Entonces creo que también volver un poco hacia eso de la experiencia, del conocimiento ancestral, en el sentido como de todo lo que llevamos como humanidad hasta llegar a ciertos conocimientos, podría llegar a desembocar, ¿no? Sí, es que yo creo que es como un cambio, ¿no? Obviamente, el Internet. O sea, una cosa es el mundo antes de Internet, otra cosa es el mundo después de Internet. Redes sociales. Ahora inteligencia artificial, mucho antes, la revolución industrial, todas estas cosas. Todo eso ha generado un cambio en la sociedad, desde lo económico, social, todo eso ha generado un cambio. Y pues obviamente este tema de la inteligencia artificial está generando un cambio, porque ya lo está generando y va a seguirlo generando mucho más, y el tema es adaptativo.
El tema va a ser como uno quisiera que fuera de muchas formas, como usted ahorita lo dice, pero el tema va a ser el adaptativo, el que se adapte al cambio, el que las cosas se adapten. Entonces, claro, posiblemente haya otras labores que adquieran más valor. Porque es como cuando todo el mundo quería ser abogado. Los abogados antes ganaban muy bien. O médico, todo el mundo quería ser médico. Todo el mundo quería ser O médico. ingeniero. Yo me acuerdo que en un tiempo cuando uno estaba, no sé, en el colegio por allá decía, no, un ingeniero, no, los ingenieros ganan No, mucha los ingenieros plata. ganan mucha plata. Y ya después las cosas... Si todo el mundo es ingeniero, pues ya más oferta, ya los ingenieros no ganan tanto dinero. Entonces lo mismo. Ahora, mucha inteligencia artificial y va a haber algunos oficios, algunas artes, algunas cosas que... Pueden van a cobrar más adquirir valor. Más valor, mucho más valor. Entonces, pues... Sí, ahí respondería la pregunta de que 100% no va a poder reemplazar. Algunas actividades sí. Digamos que actividades que son netamente sencillas, operativas. Y eso pues al final también, si lo vemos desde una parte empresarial, desde el otro lado, pues es algo positivo para una empresa, porque pues le disminuye muchos costos operacionales, agiliza procesos. Por ejemplo, para mí es magnífico ir a hacer una consignación en un cajero inteligente, a tener que hacer una fila de 1 hora antes en el banco para hacer una consignación. Y fui cajero de un banco, pero pues todo evoluciona, entonces pues los cajeros que evolucionen también. Que se conviertan en cajeros Sí. automáticos. Que cuenten más Bueno, rápido. otra cosa que pienso también que tiene que ver mucho con los negocios digitales que ustedes están hablando es el tema de la adaptación, ¿no? Es un poco evolucionar, que creo que es una cosa que a veces la gente le cuesta mucho de los negocios digitales. Porque yo he escuchado mucho, bueno, es un tema mucho más profundo, no quiero reducirlo solo a esto, porque tengo posturas a favor y en contra. Hay personas que dicen, es que no es justo, por ejemplo, hoy están de moda los streamers, ¿no? Entonces hoy está súper en tendencia que una persona se pare en una plataforma como Kick, como Twitch, a hacer transmisiones de horas, ¿cierto? Y ganan mucho dinero. O sea, hoy los youtubers de esta década son los streamers, ¿no? Aquí en Colombia tenemos streamers, para bien o para mal, que ganan mucho dinero, que son muy reconocidos. Entonces yo he escuchado a mucha gente que dice, es que es injusto que tal streamer gane, no sé, lo que una persona gana en un año por hablar, por hacer una cosa que no tiene ningún valor, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ha pasado? La economía ha ido cambiando, la tecnología ha adherido nuevas formas de hacer dinero, y a veces ajustarse a esas nuevas formas de hacer dinero es lo que ha ocasionado que muchas personas tengan mucho dinero. Y entonces a veces la gente se queja de eso, pero yo digo, es que hay personas que vieron una oportunidad de negocio, se adaptaron a hacer a tener esa oportunidad, ¿cierto? La aprovecharon y por eso hicieron dinero. Que eso tiene ese pro, o sea, que yo lo hablas un poquito, el tema de los influencers. Hay influencers que han hecho mucho dinero porque se adaptaron a una forma de hacer negocio que no era la tradicional de estudiar en el colegio, luego en la universidad, hacer una carrera corporativa, ¿cierto? Que no era la tradicional de fundar una empresa, ser emprendedor, irla creciendo, llevarla después a ser empresario y después, no sé, bueno, crecer y convertirse en un inversionista, sino que hay personas que vieron esa nueva oportunidad de negocio, se adaptaron porque entendieron que el mundo iba en esa dirección y lo aprovecharon. Ese es el pro, que es como el mérito un poco, ¿no? A mí lo que me choca y creo que la contra es que muchas veces los negocios digitales, por ejemplo en este caso hablando de redes sociales, ha hecho que cada vez haya un menor esfuerzo y menos valor en ciertas cosas que se hacen para ganar dinero. Estamos hablando de los... O sea, hay streamers que se paran a hablar y dicen una cantidad... O sea, hoy, por ejemplo, lo que están haciendo muchos streamers es... hacen fiestas en medio de la transmisión, de pronto que trago, que marihuana, que droga, ¿cierto? De pronto que mujeres voluptuosas, y con eso ganan mucho dinero porque eso gana mucha... ¿sí? Y se está convirtiendo en gente multimillonaria, que en otro tiempo hubiéramos dicho, para ser así de famoso habría que ser algo muy épico. Para usted decir, uy, parce, usted es famoso porque, no sé, usted descubrió la cura contra el cáncer o no sé, hizo algo muy, muy épico para que todo el mundo lo reconociera. Hoy cualquier persona es famosa y eso no necesariamente es bueno, porque también eso es lo que dicta un camino a seguir para las nuevas generaciones, Claro. ¿no? Entonces ese tema de la adaptabilidad también a veces puede incluso llegar a jugar en contra. Sí, digamos que yo tengo hay una experiencia adicional, y es que conocimos con Kimberly, que es mi esposa, el tema del negocio desde empresa TikTok
y el negocio desde streamer en TikTok. Y tenemos algunos conocidos, amigos cercanos que están en el nivel de empresas de TikTok y van mucho en relación a adaptarse. Ellos vieron esa oportunidad de negocio y pues hoy en día lo que facturan con esa oportunidad de negocio es buenísimo, pero tampoco ha sido fácil desde el nivel de empresa. ¿Esa empresa qué hace? Pues atraer esas personas que van a ser el streamer. Y desde el otro lado, pues listo, hay unos que corren con suerte, que es los que la mayoría de gente conoce, pero también sacándole algo positivo de ahí es ver cómo personas que no tenían oportunidades en su vida de nunca alcanzar a ganar, mejor dicho, $1,000 en su vida era imposible, hoy en día se la ganan con un teléfono y pues transmitiendo. Sí, de una forma que antes no era posible. Entonces ver personas, por ejemplo, yo conocí el caso de un personaje en un municipio, bueno, casi una vereda, un pueblo del Tolima, que se llegó a facturar $100,000 en un mes. Y pues esta persona no tenía o sea, por más pienso en otro momento histórico tal vez no hubiera alcanzado eso. Y pienso yo que esa persona tristemente, y esto lo digo tristemente, por más de que se hubiese esforzado estudiando, formándose desde el lugar donde estaba, no iba a alcanzar a obtener esa cifra en ningún momento. Entonces eso lo puedo ver positivo porque mejora condiciones y como que reparte crea un otras poquito, ventanas de oportunidad que antes no y existían. reparte un poquito la oportunidad de ver un mundo diferente, ¿no? Y hablo de ver un mundo diferente es poder hacer un viaje, darle algo a su familia, tener un vehículo, tener una calidad de vida un poco mejor. Y eso de pronto lo saco yo así como lo rescato dentro de todo lo negativo. Y eso me parece interesante, ver muchos casos de niñas que viven con $1,000, $2,000, que en Colombia es muy bueno, y sobre todo en un pueblo, y con esa actividad que lo triste es que es fácil, deteriora la sociedad, deteriora la comunicación y la información que brindan es cero productiva. Sí. Tanto, no hay nada de valor. Tanto así que la plataforma no le interesa personas de pronto que hablen temas interesantes. Sí, no. Sí, entonces pues eso sí es como lo triste. Bueno, pues sí, digamos que Jason rescata esa parte buena que es como la ventana. El lado positivo. Sí, como la ventana de oportunidad a poder mostrar, pero pues sí lo que dices tú era en ese sentido de que pues posiblemente hay un streamer que hace todo este tipo de cosas y se viraliza y se vuelve muy famoso y uno ve personas que hacen un muy buen contenido, pero de verdad son muy buenos, es muy chévere, no sé, educativo con lo que te guste, con los temas que te gusten, pero son muy buenos creadores de contenido y posiblemente pues no va tan bien a como este, que es el que habla de bobadas y el que muestra ese tipo de cosas. Pero eso va con un tema más, como el tema como de esa, también como adicción a las redes sociales y a ese tipo de dopamina y ese tipo de cosas que libera eso. Porque un contenido tan bueno como el de algunos no se viraliza como el de otros. Pues porque acá estás liberando dopamina, o sea, es contenido basura. Y acá posiblemente con requiere un esfuerzo entenderlo. Requiere cierto tipo de... Que eso habla también mucho de a dónde estamos yendo como sociedad, ¿no? Exacto. Es a dónde Ese estamos es el yendo tema. como sociedad, porque estamos construyendo una sociedad de la adicción a la dopamina, ¿no? Y yo pienso que, pues así como sería algo utópico, en algún momento posiblemente se pueda controlar o limitar o de alguna forma, porque incluso se ve en muchos negocios, por ejemplo el tema de estos negocios sexuales que hay por internet, ¿no? Como el tema de webcams y todo ese tipo de cosas, o de OnlyFans y todo eso. Ese tema lo que están aprovechando es una adicción. O sea, ellos se están aprovechando de una adicción de muchas personas para hacer dinero con eso. Y eso no está regulado. Y ahí está pasando algo. Bueno, que de hecho, digamos que no es una cuestión de la que no se esté hablando actualmente, porque incluso hace poco vi un video que una persona estaba visitando China. TikTok es una plataforma china, pero resulta que revisando la aplicación dentro del país se dio cuenta que el contenido que posicionaba la plataforma era un contenido diametralmente opuesto al que se posicionaba en el resto del mundo. Entonces, mientras los videos allá sobre educación, sobre arte, sobre ciencia, tecnología, tenían mucho más alcance,
en otros lugares del mundo, hablemos de Latinoamérica, aquí lo que genera es el dinero, las adicciones. Entonces, también es un poco de... Esto es una cuestión como muy especulativa y como aquí estamos pues hablando de conspiraciones y demás, pero un poco creo que incluso podría llegar a ser parte de una estrategia casi que geopolítica a futuro, como la estrategia de mientras estamos haciendo cada vez a una generación más inútil, nuestra sociedad, hablando de la sociedad china, está formándose en otras cosas, ¿no? Entonces también a dónde va a posicionar el mundo eso en unos años, mientras aquí estamos generando la tecnología de vanguardia, otros están solamente vislumbrados por el dinero y por las adicciones y están llevando su vida hacia otra dirección, ¿no? Que es un tema muchísimo más complejo. Y pasa, ¿qué pasa? Y quería dejar una notica, y pasa en todo, y en el trading pasa muchísimo, que no se viraliza lo bueno. Por eso es tan difícil encontrar cosas buenas. Digamos que si nosotros no indagamos, si David no escarba, diciéndolo de alguna manera, información, pienso que hoy estaríamos de nuevo en otra actividad, haciendo otra cosa, porque no fue fácil encontrar información de valor. Y hoy en día las personas que conocemos y que nos han enseñado y que nos han guiado en una ruta adecuada son personas que llevan 15 o 20 años dedicados 100% a este mundo. Y si tú vas a redes sociales, a veces es difícil encontrar los nombres. Sí. Y sí, no hay por posicionamiento, no hay alcance. Ajá, y hasta ahora esas personas educan, y esas personas, digamos que los últimos mentores que hemos tenido tienen academias, pero ha sido muy difícil porque no dicen lo que todo el mundo dice y lo que hemos venido diciendo, lo que la gente quiere escuchar. Sí, bueno, yo quiero rescatar algo de lo que ustedes estaban hablando, que Jason lo hablaba un poquito, que tiene que ver con... Yo lo he hablado muchas veces con Nata porque... Ahora yo hago un ejercicio de introspección y hago un ejercicio de analizar el momento en el que estamos, en el que estoy de mi vida. Y hace muchos años, yo soy economista de profesión, ahí lo sabe ahorita. Jason y yo estudiamos juntos en el SENA Gestión Empresarial, ¿cierto? Jason, administrador de empresa o financiero. Financiero. Y yo nunca me imaginé que me iba a dedicar a lo que me dedico hoy. Y eso a mí me ha permitido tener buenos ingresos, seguramente mejores de los que podría tener siendo empleado en mi profesión. Y creo que se debe principalmente a lo que hablábamos ahorita, lo tocamos por encima. Me gustaría que profundizáramos un poquito de eso. Dices, las ventanas de oportunidad que abren los negocios digitales. Yo le decía a Nata un poquito que en la actualidad es más fácil y más difícil hacer negocios y ser emprendedor. Y quiero profundizar en esa idea porque las redes sociales son una herramienta espectacular para hacer negocios. Y hay personas que han prosperado gracias a las redes sociales y han podido crecer sus negocios a dimensiones que hace tal vez 20, 30 años no lo hubiesen podido hacer por una cuestión de viralidad, de alcance, de acceso a la información. Y eso es un pro de no solo las redes sociales, sino los negocios actuales. Yo creo que hoy es fácil ser emprendedor en el sentido de que yo siento que cualquier persona podría tener éxito en redes sociales y podría hacer viral su negocio. A mí eso es una cosa que me alegra mucho. TikTok es una herramienta que yo la amo. Yo bendigo al que le ocurrió TikTok, a pesar de que muchas personas lo han utilizado para fines equivocados. Pero TikTok ha hecho exitosos empresarialmente hablando a muchos emprendedores que en otro momento no lo hubieran podido hacer. Y eso es una cosa que yo reivindico de las redes sociales y yo lo hablo constantemente. Yo le decía, Nata, tal vez yo he visto gente que tiene un negocito de arepas y ese negocito de arepas un día alguien vino y le hizo un TikTok, un video para TikTok, ese video se viralizó y esa persona, sí, diciendo porque así es, acá en Ibagué hay muchos. Yo he ido, el que, ¿usted ya fue? No. El que, ¿sí fuimos a comer? ¿El del salado? Bueno, eso es un negocio, y lo digo y lo interrumpo es porque me sorprende eso. Es un negocio que queda entrando por un barrio, las calles no están tan buenas, cuando fuimos estaba inundado. Como para variar en Ibagué. Ajá. Y cuando entramos pues tocaba realmente buscarlo y llegamos y estaba full. Un día que estaba lloviendo, o sea, fue madre, y uno dice antes, en otro momento eso no hubiese sucedido. La cuadra le compraría, ¿sí? O la familia. Pero eso y yo digo, bueno, como emprendedor, a mí me parece que eso ha facilitado el proceso porque siempre se lo digo a los clientes con los que trabajamos con nuestra agencia, y es que tú estás a una viralización de tener un negocio que puede ser muy exitoso.
Y nos ha pasado con muchos negocios, nos pasó a nosotros con nuestro restaurante, fue las redes sociales lo que nos impulsaron a crecer, lo que hoy estamos creciendo. En otro momento tal vez no lo hubiéramos podido lograr de esa forma. Y eso yo lo reivindico de las redes sociales, lo reivindico de las herramientas digitales, porque creo que está abriendo ventanas de oportunidades. Pero en contraposición, también creo que en la actualidad es muy difícil a veces ser emprendedor, porque tener un factor de innovación en este tiempo es súper complejo. Lo hablaba con Nata y en respecto a mi restaurante. Decía, ¿qué podemos inventarnos si nos han inventado ya? ¿Qué podemos hacer que otra persona no haya hecho ya? Y llegar hasta ese punto es muy difícil, porque un poco, por ejemplo, no sé, si vamos 30, 40 años atrás, en una ciudad como Ibagué, que en ese entonces era una ciudad mucho más pequeña, una persona traía un negocio que no existía aquí y si lo lograba consolidar podría hacer mucho dinero. Pero ¿qué negocio no hay hoy aquí en Ibagué? ¿Sí? ¿O qué negocio no tiene la facilidad de comprar uno desde aquí que esté en otro lugar? Entonces, generar ese, a pesar de que hay herramientas como las redes sociales, acceso a la información, generar esa innovación, en primer lugar, generarla es muy complejo. Hoy la gente está inventándose cualquier cantidad de cosas y cada vez surgen más negocios que uno dice ya uno qué más se inventa. Y en redes sociales mucho lo que vende es la innovación. Pero dos, no solamente crearla, sino también sostenerla a través del tiempo. Porque, por ejemplo, nosotros nos hicimos muy virales aquí por un plato que nosotros lanzamos que era una tabla de hamburguesas. Y son unas mini hamburguesas y en su momento eso fue un boom. Pero meses después y hoy ya están muy en tendencia las mini hamburguesas por todos lados. Y hay muchas marcas que ya la hacen, ¿sí? Y no digo yo que nos estén copiando y que vamos a demandar, ¿no? Porque creo que es parte de la vida. Pero ¿cuánto nos duró el posicionamiento con un producto? Yo diría que menos de un año. Entonces, es un poco como esa dualidad de que a veces uno tiene con hacer negocios en la era actual, ¿no? Que mucho más se maximiza si uno hace negocios que no tienen como unas ciertas barreras de entrada que lo habla uno en economía. Por ejemplo, para hacer trading no es que cualquier pendejo llegue mañana a hacer trading y ya lo pueda hacer, ¿cierto? Pero cuando son negocios que tienen una barrera de entrada muy débiles, es decir, no hay casi barreras de entrada, pues cualquier persona lo puede hacer. Entonces, eso lo hemos hablado mucho y creo que es muy de los negocios actuales, ¿no? Y es un poco el reto que a veces las personas tienen como emprendedores. Pero, no sé, ¿no cree que de pronto hace 20, 30 años las personas acá en Ibagué también pensaban lo mismo? Decían, uy, pero ya aquí en Ibagué hay de todo. ¿Qué hace falta acá en Ibagué? O sea, no sé si de pronto la innovación tenga un límite. O sea, yo no creo que de pronto la innovación tenga un límite. Eso es a lo que me refiero. Sí, la innovación no tiene un límite. También es una cuestión de perspectiva, puede ser, ¿no? Tal vez en 20 años digamos, uy, no, es que hace 20 años era más fácil hacer negocios. Pero si lo vemos también a través del tiempo, incluso puede reforzar la idea de que cada vez es un reto mayor, ¿sí? Se va reduciendo la brecha. Exacto, sí. Entonces, pues yo creería eso. Entonces, no sé, sí, claro, de pronto uno dice se va reduciendo, pero también se va reduciendo la brecha en ese tema de innovación, pero es que el mundo cambia todo el tiempo. Entonces, lo hablábamos ahorita, inteligencia artificial, internet, redes sociales. Entonces, esos cambios cambian la sociedad. Generan nuevos contextos también para hacer nuevos cambian negocios. La economía. Digamos que hablándolo dentro de los negocios digitales, pues uno, por ejemplo, el trading, nosotros somos pioneros en Ibagué, cuando tuvimos la oficina casi 3 años, de educación en trading, presencial. Y eso pues es innovación. Ahora esa academia de algoritmos que pusieron por la Pedro Tafur, bueno, eso también es innovación. Entonces esa nueva información pues viene generando también nuevas oportunidades de negocio y abre esas ventanas de las que hemos venido hablando. Entonces sí, estoy un poco de acuerdo con lo que dice David. La innovación no tiene límite y todo lo que viene llegando nuevo nos permite innovar aún más. Y yo creo que aunque se va reduciendo la brecha, sí se va reduciendo la brecha, pero el mundo cambia. Entonces se abren nuevas ventanas a nuevas posibilidades. Entonces, inteligencia artificial, la brecha se va reduciendo, llega Internet. De un momento a otro se abre. Cambia el mundo. Y aquí para adelante se abrió otra brecha. Y por eso decía al principio que cuando empecé con toda esta idea es que
hoy en día es muy fácil ser emprendedor, pero por otro lado también es muy difícil. La competencia ha aumentado brutalmente en casi todo. Pero por eso lo hacía como el contraste al principio de la idea, ¿no? Es como un poco, es muy fácil por estas cosas y también puede ser muy difícil, ¿no? Entonces es un tema, creo que es un tema que a mí me parece que uno podría hablar horas y horas de toda esta cuestión. Al final creo que bueno, nosotros hablamos desde nuestra posición en un momento específico en la dimensión espacio-tiempo. O sea, como una persona que está en Latinoamérica, específicamente en la segunda década de los años 2000, ¿sí? Pero tal vez desde otras perspectivas en el tiempo, otra persona podría pensar cuestiones distintas, ¿no? Bueno, hemos abordado aquí varios temas que los abordamos un poquito en desorden. Ustedes, bueno, les decía un poquito al principio cuando empezamos el podcast que a mí esto es un conversatorio, yo trato de no tener una estructura, hay unos temas que a mí me gusta abordar y trato de abordarlos y los vamos hablando y creo que ahorita los hablamos en desorden. Quiero que vayamos a la sección final del episodio y es una sección de preguntas, porque quiero como aterrizar algunas ideas. Algunas de estas creo que ya las hemos hablado, creo que ya las tocamos casi todas, menos la última. Ya las hemos tocado casi todas, pero las quiero puntualizar porque quiero como tener esas ideas muy concretas, ¿no? Y la primera es, quiero que cada uno me lo diga. Voy a inicio yo respondiendo la pregunta y quiero que cada uno me lo diga y es, ¿qué es el éxito? Ya lo hablamos un poquito al principio, pero mira cómo es la vida que sin habérselos dicho, porque les dije, les voy a hacer unas preguntas al final, pero no saben cuáles son, van a ser sorpresas, pero lo hablamos un poquito. Y un poco lo desarrollamos a lo largo del episodio y es que para mí el éxito es subjetivo. A nosotros el sistema nos ha educado para creer que el éxito es objetivo. Y es un análisis súper profundo, pero yo creo que la medida y la definición de éxito está muy relacionada al sistema en el que vivimos. Resulta que nosotros vivimos en un sistema que se llama capitalismo. Entonces el capitalismo tiene como idea central el capital. Y no solo el capital, sino el crecimiento y la expansión del capital. Claro, cuando uno parte de esa idea, lo que uno se da cuenta es que el sistema gira en torno a ese significado. Entonces, creo que la mayoría de nosotros hemos crecido en un sistema en el que nos enseñan que el éxito es dinero, fama. Y es un éxito como si fuese una medida objetiva, ¿no? Entonces, un poco también lo que decíamos, a veces venden que las historias de éxito, ¿han escuchado? Historias de éxito, cuando uno le dicen historia de éxito, lo primero que uno piensa es Jeff Bezos, ¿cierto? Que inició en un garaje, en su casa, y que resulta que después fue creciendo y hoy es uno de los multimillonarios, ¿sí? Paro ahí un momentico. Entonces, eso es una historia de éxito, ¿sí? La historia de éxito, no sé, de Mark Zuckerberg, de Bill Gates, de Coronel Sanders, que empezaron como negocios pequeños y después se volvieron magnates a nivel mundial. Y las historias de éxito se convierten en eso. Pero cuando hemos escuchado la historia de éxito de una persona, yo escuché una historia de éxito hace poquito, veníamos viajando a la ciudad de Neiva y en el transporte nos tocó, bueno, como detrás de la silla del conductor, porque una de esas que son como aeroband, que son muy pequeñas. Y en el transcurso veníamos súper cansados, pero yo no pude dormir porque cuando ya me estaba quedando dormido, sin querer escuché la conversación que estaban teniendo las personas que estaban ahí. Entonces, una de las personas dijo una cosa que a mí me pareció espectacular. Él decía, mira, es que yo ya estoy cerca de pensionarme y yo solo tengo un sueño en la vida. Mi papá me dejó un terreno. Yo soy de Antioquia, decía el señor. Yo soy de Antioquia, mi papá me dejó un terreno en una zona como boscosa, como en una zona campestre. Es un terreno muy pequeño, pero mi sueño de toda la vida ha sido dejar de trabajar para ir allá, levantar una casa que ya está destruida, tener perros, como hacer mis propios cultivos de maticas y como cosas que yo pueda sembrar, como un palo de aguacates, un palo de mango, tener algo de ganado pero muy pequeño y dedicarme como a no hacer nada. Y el tipo lo decía con una felicidad y entonces él decía, ya estoy cerca de lograrlo. Y él dijo algo que a mí me impactó y él decía, yo sé que no es algo muy ambicioso, pero es lo que yo quiero para mi vida. Y cuando yo vi eso, yo dije, ojalá muchísimas más personas pensaran como él.
Ojalá la mayoría de nosotros se pudiera librar del paradigma del dinero y de la fama y poder entender que el éxito debería ser una medida subjetiva, que no debería ser solo una cantidad de dinero en el banco o la posibilidad de tener tantos seguidores o que tantas personas lo conozcan, sino entender el éxito desde el propio contexto de la vida. Porque es que si nosotros vamos a tener una medida del éxito que es objetivamente alcanzar una posición, un estatus, Jason lo decía un poco ahorita, tal vez muchos de nosotros, por el contexto en el que nacimos, nunca lo vamos a lograr. O sea, la historia de éxito de Jeff Bezos es espectacular, pero ¿cuántos Jeff Bezos van a haber en el mundo? ¿Podríamos nosotros llegar a ser Jeff Bezos? Yo podría, muchas veces me he preguntado, yo podría llegar a ser un magnate de ese tipo, y he llegado a la conclusión sensata y sincera de decir, seguramente no. Pero si yo persigo toda mi vida esa ilusión, ese espejismo, no voy a entender que el éxito está en otras cosas. Entonces, un poco lo que he entendido ahorita es aprender a disfrutar de lo que Dios me ha dado en este momento de mi vida y valorarlo sin importar si tal vez no es la que la sociedad dicta. Yo le digo siempre a Nata que hay un momento del día que a mí me parece espectacular y es cuando llegamos a la casa, nos acostamos en nuestra cama y empezamos como juntos, cada uno a hacer algo que le gusta. Entonces yo me pongo a leer, de pronto Nata se pone a ver una serie, o yo me pongo a ver un partido. Para mí eso es éxito, es poder disfrutar de eso. Y he entendido que el éxito no es esencialmente monetario, sino que el éxito es una medida subjetiva que depende del contexto de cada uno. Haciendo toda esa introducción, vamos a la respuesta. ¿Qué es el éxito para el señor Jason Pardo? Bueno, en esa conclusión yo lo llevaría a una frase que voy a explicar unos 15 o 20 minutos más. No es un tema que me gusta harto. Hay tiempo, tenemos tiempo todavía. Pero yo lo traduciría que el éxito no se busca, sino que se vive. Porque si no nos pasamos toda la vida buscando ese sueño, ese éxito que nos han planteado aquí en la cabeza, que es material. Y yo digo, hoy soy exitoso. Que sí, ojo, no podemos ser tampoco conformistas. Yo no es que diga, ya hoy lo tengo todo, no. Tengo muchos sueños, muchos objetivos, muchos planes económicos, como profesional, como persona, como papá. Pero siento que desde niño he podido ver las dos perspectivas y he podido alcanzar ese equilibrio para sentirme tranquilo y sentir que el éxito no es el dinero. ¿Y por qué lo digo desde niño? Porque tengo el ejemplo de mi papá, que es una persona muy tranquila y lo había contado por allá en el otro podcast, que es una persona que nunca ha ido en búsqueda del dinero, ha ido en búsqueda de la felicidad, como la película. Sí, sí. Y si él en un trabajo no se sentía bien, no tenía ningún temor al siguiente día a decir no más y veré qué hago. Y nunca nos hizo falta nada en la casa. Y tenía el ejemplo de mi mamá, que quería trabajar día y noche, pues también porque tuviéramos una buena calidad de vida. Entonces fui viendo como esos dos ejemplos, esas dos características que me hicieron ir creando como esa integridad para hoy decir, me siento exitoso como estoy hoy, me sentí exitoso cuando era el cajero de Banco de Vivienda, me sentí exitoso cuando trabajaba en la constructora Bolívar, cuando estaba en Bancolombia, y me sentiré exitoso a lo que me toque mañana. Y no por ser conformista, sino porque disfruto el día a día. Y entonces me siento exitoso cuando llego a mi casa, veo a mi hija, veo a mi esposa, me preparo lo que yo quiero comer. Me siento exitoso cuando estoy en pantalonetas, cuando voy en el carro escuchando música, siento que es algo, hoy subí el volumen en el carro y me sentía, mejor dicho, el hombre más exitoso del mundo. Entonces también digo, de pronto el dinero no va a deslumbrar eso, porque a veces me ha pasado, y esto es algo que es muy interno y no lo comparto con muchas personas, y es que a veces estoy solo, tengo dinero y no tengo qué hacer. Sí. Y ese momento es el que me hace reflexionar y decir, el dinero no lo es. Porque yo puedo decir, tengo, no sé, X cantidad de dinero, pero llamo a un amigo y está trabajando. Llamo al otro y no está. Mis papás están en su cuento, mi hermano está en su cuento. Y ahí es donde yo digo, jue madre, el éxito no es el dinero. ¿Listo? Entonces la conclusión es llevarla a eso. No seamos conformistas, no pensemos que el dinero no se necesita, porque también nos da mucha felicidad, nos permite alcanzar muchas cosas. Pero no nos enfoquemos solo en eso, sino que disfrutemos los procesos, disfrutemos el tiempo, disfrutemos las cosas mínimas.
estar aquí hoy con Sebas, con David, con Nata, para mí es éxito porque es un compartir algo diferente, hacer algo diferente, compartir experiencias con las personas que nos van a ver. Entonces eso es disfrutarlo, es vivir. Entonces el éxito no se busca, sino que se vive el día a día, momento a momento, en los momentos difíciles también. Porque es que eso es lo otro. Vivimos como en esa sociedad donde todo tiene que ser bueno y todo tiene que ser positivo y todo tiene que ser éxito. No, digo que el éxito también se construye desde lo malo. O sea, si no vivimos cosas negativas, no aprendemos a formarnos para lo que se viene. Entonces cuando a mí me pasa algo no tan bueno, que ni siquiera me gusta decir lo malo, sino algo no tan bueno, siento que Dios me está preparando para que cuando esté allá sepa controlar esos beneficios que pueda tener. Entonces cuando uno dice financieramente ha sido difícil un tiempo, un proceso, pues es que tengo que saber que debo vivir con poco. Para cuando tenga mucho no sea una locura, sino seguir viviendo con poco y ser inteligente financieramente. Eso para mí es el éxito, buscar de Dios tener paz. Eso también, y con esto finalizo, y es la paz que hay en el corazón. O sea, una cosa es que yo tenga todas las cosas materiales y pongo en contexto personas que todo mundo debe conocer aquí, quien escuche esto, y es J Balvin. Miles de millones, éxito en música, en fama, en reconocimiento, y es un personaje que ha abierto su situación públicamente de ansiedad, de depresión total. La misma Karol G en situaciones que tiene que cargar a toda su familia para poder afrontar también todas esas situaciones. Y de ahí en adelante cualquier famoso de Hollywood que ha tenido miles de millones y terminan en las drogas porque eso no los ha llenado, sino que los llena el personaje de Antioquia que quiere vivir en su casa con sus perros, porque ese es el sueño y al final ese será el sueño de muchas personas, diría yo. Porque ¿quién no ha soñado irse a recorrer el mundo en una moto? Y eso para mí es éxito, más sí, que el que está con su empresa trabajando, el que es gerente, está en reunión a las 6 de la mañana, a las 7, a las 11, a la 1, no duerme, no vive, no comparte y finalmente su éxito terminó en hijos drogadictos, en todo lo que esto puede desencadenar. Objetivamente es cumplir algo que te propongas. Para mí, cumplir algo que te propongas que aporte y que no dañe a la sociedad, que en vez de dañar aporte algo a la sociedad, que aporte algo a las personas. Eso es para mí, digamos, el tema. Y en ese proceso debes ser feliz. No necesariamente tienes que esperar a lograrlo para ser feliz. Es un poco la idea de el éxito no es la meta, es el proceso. Sí, entonces en el proceso de cumplir mi objetivo, de cumplir mi meta en la que aporto a la sociedad, en ese proceso, en ese camino, pues debo ser feliz. Ya, eso sería. Bueno, vamos a terminar con la última pregunta. La segunda pregunta que tenía ya la respondimos porque la segunda pregunta que tenía era una pregunta que es de los debates más antiguos, que es ¿el dinero trae la felicidad o no? Ya le hemos hablado un poquito con respecto, digamos que era una pregunta que es casi como una subpregunta de la primera y creo que hemos entendido que el éxito, que el dinero no es la felicidad en esencia, ¿no? Que el dinero es necesario, insisto, por el sistema en el que vivimos, pero que no es la felicidad. Entonces yo creo que esa... Bueno, y la tercera, que esta la estoy haciendo para todas las personas. Jason ha hablado ahorita un poquito y con esto ya vamos cerrando el podcast. Y Jason hablaba de que la felicidad es paz, ¿sí? Y un poco lo que a mí a nivel personal me ha pasado en los últimos años es que he aprendido una lección muy importante de la vida. Y es que la paz no es ausencia de conflicto. La paz a veces es tranquilidad en medio del conflicto. Y eso es, ese punto es súper difícil de alcanzar. Porque muchas veces pensé en mi vida que iba a ser feliz cuando no tuviera problemas. Pero la realidad, con el paso del tiempo y cuando fui creciendo, es que los problemas siempre están presentes. Y la naturaleza de los problemas cambian con el paso de los años, pero los problemas siempre están presentes. Y algo que he entendido en este tiempo es que la paz no es quietud, no es ausencia de conflicto, sino es aprender a estar tranquilo en medio de esas dificultades. Y a nivel personal solamente he logrado eso a través de una vida espiritual. Y Jason lo sabe, no sé si David lo sabe, pues yo soy cristiano, reformado, protestante. Desde hace más o menos, desde el 2000,
2011, más o menos. Desde el 2011 soy cristiano. Y en mi caminar espiritual he tenido que aprender que el éxito es imposible lograrlo sin Dios. Que muchas veces eso que nosotros llamamos éxito, que es una medida que suele ser muy material, está muy lejos de lo que en realidad es el éxito. Entonces, he entendido mucho en la vida que el éxito también está muy relacionado con el propósito bajo el cual nos creó. Y que muchas veces el propósito no tiene que ver necesariamente con cuestiones materiales. Y que el éxito a veces puede ser contribuir a la sociedad o cumplir un rol en el mundo específicamente que ninguna otra persona puede cumplir. Y esto puedo dar muchos ejemplos, pero hay un ejemplo que a mí me parece espectacular, que es una persona que descubrió su propósito en el mundo y lo ha ejercido, y eso seguramente no lo ha llevado a ser millonario, si es una persona muy conocida, pero entendió el rol que Dios le dio en el mundo. Y es que se hizo muy famoso mucho tiempo, que es Yokoi Kenji. Y a mí me parece espectacular, no tanto por sus conferencias y demás, sino por su labor en el mundo. Al tipo Dios le dio una labor tan específica y él logró encontrarla, cosa que yo admiro mucho, y fue ayudar a personas en depresión en su país, en el país natal, que es Japón, y las ayudó a través de ayudar a personas en Colombia que tenían problemas por su contexto socioeconómico, y hace un intercambio entre personas, que entonces lo que el tipo hace es que, cuando le digo con todo respeto, él lleva a personas de Colombia, hace como un intercambio, se las lleva para Japón y las pone a vivir en una familia japonesa, y trae japoneses y los pone a vivir en una familia colombiana, y los hace vivir en contextos donde se dan cuenta de otra perspectiva del mundo. Y él a través de esa labor ayuda a miles de personas a salir de la depresión, porque en Japón el tema de la depresión es una cuestión de salud pública, o sea, ya millones de personas se suicidan al año por una cuestión de falta de mismo eso, de la medida de su éxito personal, y ha ayudado a personas a salir adelante de Colombia a través de eso. Y es una cosa tan específica, me parece una cosa como tan particular, pero el tipo está cumpliendo su propósito en el mundo, y él muchas veces lo ha dicho, es que Dios lo ha llevado a eso. Entonces, un poco en un momento de mi vida lo que he pedido mucho a Dios en relación al éxito es: llévame al lugar donde debo estar. ¿Qué es lo que debería hacer? Este podcast nació bajo la idea de poder hacer algo con lo que yo sentía podía encontrar un lugar en el mundo y podía ayudar a la sociedad, como un cumplimiento a mi propósito. Y esto me hace feliz. No me lucra, quién sabe si me va a lucrar un día, porque este tipo de contenido, lo que hablábamos, se hace muy viral, pero es algo que a mí me emociona y me apasiona, porque siento que con eso estoy cumpliendo un propósito. Y todo este contexto lo di para preguntarles específicamente qué piensan ustedes acerca de Dios. Y la idea es que puedan ser honestamente brutales. En el episodio pasado hablamos con uno de mis invitados y me decía, es que yo soy apateísta, yo nunca he escuchado eso. Entonces me decía, yo soy apateísta. Entonces el apateísmo es como una filosofía en la que las personas les es irrelevante la existencia o no existencia de Dios. Es un tema como que no les interesa, ¿sí? No es que no crean, ni tampoco que crean, sino que simplemente no es algo que se cuestiona. Y tuvimos una charla interesante en torno a eso, ¿no? Entonces, un poco lo que busco es entender también cuál es la relación en este tiempo de las personas con la figura de Dios. Y poder entenderlo, porque eso también me ha llevado a enriquecer mi experiencia espiritual y como mi vida espiritual con Dios. Entonces, Jason. Bueno, esa palabra, ¿verdad? Apateísta. Yo era o soy apateísta en la política, como que nada me interesa, no me intriga mucho, pero pues ahora con todo este tema de small caps, que es un tipo de trading que estoy haciendo, pues me toca estar más atento a nivel mundial qué pasa, porque pues me da como ciertos catalizadores para entrar. Pero bueno, en cuanto al tema de Dios, pues yo digo que es otro tema del que yo hablaría muchísimo tiempo, hablaría horas enteras. Soy cristiano sí desde niño, digamos que diría que nunca fui católico en mi razón de ser, porque desde los 6 años voy a una iglesia cristiana con mi abuela. Y en relación a lo que hemos venido hablando, diría que por eso es que tengo como esa visión de que no es lo material,
porque dentro de toda esa formación espiritual he podido ir aprendiendo a ir en búsqueda de otros objetivos. Entonces, el éxito, que no sé, que eso también es un tema, diría yo, muy incierto de cómo vaya a ser la otra vida, que es la vida eterna donde vamos a estar con Dios. Pues el éxito mío es que realmente el día que muera, pues vaya a esa vida eterna, ¿no? Que es la vida donde va a estar con Dios tranquilo, ya no sé, bueno, cómo será esa vida. Pero es por lo que trabajamos como todos los que somos cristianos y que estamos en la tierra, es cumpliendo ese propósito para lograr agradar a Dios, ser buenas personas, cumplir un objetivo en la tierra para ganar esa vida eterna. Entonces, pues al final uno dice, ¿de qué me sirve tanto dinero acá, tanto éxito, entre comillas? Dice un familiar mío, si uno se muere y nada se lleva. Uno se muere y nada se lleva, pero más que eso, pues morir y de pronto no alcanzar haber agradado a Dios toda la vida. Entonces uno empieza a trabajar más en pro de ese sueño económico que, jue madre, tengo que ser buena persona, tengo que ser buen hijo, buen esposo, buen compañero de trabajo, en todos los sentidos. Entonces, por eso es que uno como que se basa mucho en los principios, en hacer las cosas bien, no busca el éxito rápido, actuar mal y demás. Entonces pienso que si todas las personas tuviésemos esa forma de actuar, pues toda esa parte negativa de redes sociales y demás, pues existiría menos. Y lo resumo, el tema de Dios y toda la Biblia y todo que nos congregamos en una iglesia cada 8 días, cada 3 días, todos los días. Hace unos días en una enseñanza un pastor decía que si todos lleváramos en resumen todo eso a no hacerle al prójimo lo que no quiero que me hagan, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo, cumplir uno de los mandamientos, casi que te estás salvando de en adelante. Porque entonces el otro es no fornicarás, no cometerás adulterio, no serás infiel, no robarás, no, todo ahí en adelante es hacerle daño a alguien. Sí. Entonces, si yo ya desde el inicio sé que debo amar al prójimo como a mí mismo, debo no hacerle a los demás lo que yo no quiero que me hagan, pues de ahí empiezo a trabajar en todo. No voy a robar a nadie, no voy a decir mentiras, no le voy a ser infiel a mi esposa, no voy a ser mal hijo porque no quisiera que mi hija sea mala hija conmigo, no voy a ser mal amigo. Entonces pienso que ahí radica todo. Dios, amor, amar al prójimo, y eso es el resultado, es el éxito. Realmente, el éxito que es la vida eterna. Que esa vida eterna siento yo que se vive en este mundo con la paz que está en el corazón. Entonces que yo me levanto, lo decía Sebas ahorita, yo me levanto y no quiere decir que mi vida sea perfecta, jamás, sino que cuando pasé esos momentos difíciles porque había mucha ausencia de Dios en mi vida, que me permitió aprender y reflexionar y reaccionar, pues me di cuenta que realmente lo que yo necesitaba era Dios y tener paz en el corazón, no dinero y no éxito. Y entonces empezó a pasar los años y vienen momentos difíciles en muchos escenarios, pero yo los afronto súper tranquilo. Y no es porque no me importe y sea indiferente a eso, sino porque tengo la plena seguridad de que hay alguien, que en este caso es Dios, a quien le tengo una fe total, de que me ha prometido cosas. Yo asisto a una iglesia donde existe la profecía, que sería un tema también muy interesante para hablar, donde pues por medio de los dones espirituales Dios le habla a las personas. Y entonces Dios en estos momentos me ha dicho como, tranquilo, soy yo el que guío tu vida, no te afanes. Yo me preocupaba mucho por digamos que retribuirle a mis papás toda la crianza, todos los esfuerzos. Y un día Dios me dijo, es que tú no eres Dios, soy yo Dios, yo soy el que le voy a retribuir a ellos todas las cosas. Entonces, nada, Dios es paz, es amor, esa tranquilidad que Él me da a mí cuando me habla y me dice, tranquilo que todo lo que pase yo lo estoy guiando y todo lo que pase yo lo voy a permitir, lo bueno y lo no tan bueno para formarte, porque desde el día que naciste estás para servir. Y ahí para cerrar, yo en algún momento dudé en esta actividad que hacemos y llevándolo al trading, porque decía, madre, esto sí le va a funcionar a las personas como me está funcionando a mí. Y lo oré y le pedí a Dios. Y dije, Dios, guíame, porque si esto no está bien, pues yo no podría estar haciendo esto. Porque si esto a futuro es para honrarte es a ti. Y Dios un día me dijo, si lo estás haciendo,
es porque yo te lo permito. Si no estuviera bien, no lo harías. Te estoy respaldando y te llevaré a ser exitoso en lo que tú estás haciendo. Entonces, esa tranquilidad de saber que uno está de la mano de Dios es lo que da paz, y entonces, en conclusión, Dios es todo. Okay. Sin Dios nada sería posible. Bueno, esto puntualizo dos cosas ahí. Que a mí me parece súper interesante porque en filosofía se dice, muchos de los autores que defienden la existencia de Dios hablan de Dios como una referencia objetiva para una vida moral. Porque fuera de la existencia de una referencia objetiva sería difícil tener una vida moral, saber qué es el bien y qué es el mal. Y como referencia objetiva de la moralidad, a Jesús un día le preguntan sus discípulos, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dice, el mandamiento más importante ustedes lo conocen, que es amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con tu alma. Y el segundo más importante es parecido a este, y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la mayor referencia objetiva de moralidad que existe. Porque un poco la cuestión es esta, es si todos ya no viviéramos pensando en si Dios existe o no, porque esa es una duda que en últimas a todos se nos va a resolver solamente cuando muramos y abramos los ojos y estemos en el más allá y sepamos esto era cierto o no era cierto. La realidad es que la pregunta de fondo debería ser ¿vivimos una vida como si Dios existiera o como si Dios no existiera? Y la conclusión del tema sería incluso si Dios no existe, siempre es mejor vivir una vida como si Dios existiera, porque esa objetividad moral y esa referencia moral en cualquier caso no genera un malestar en la sociedad, sino que sea cual sea la idea y siempre que se cumpla en relación a las palabras de Jesús, pues lo que va a traer es un bienestar para nuestra sociedad. No va a restar. No va a restar, siempre y en todo caso va a sumar. sumar. David, para cerrar. Bueno, con lo que decía usted sobre todo de ahorita de la felicidad y de que de pronto la felicidad no solamente es estar feliz o estar bien en un momento de paz, de tranquilidad, sino también estarlo dentro de la situación como se esté desarrollando en general, dentro del caos o lo que se esté desarrollando. Dentro de eso hay muchas cosas de los estoicos, ¿no? Ellos hablan sobre muchos temas como eso, es que tú no puedes controlar lo que está por fuera de ti, pero tú sí te puedes controlar lo que está dentro de ti. Y yo considero que a nosotros nos enseñan muchas cosas, nos enseñan desde pequeños cómo debemos hablar, cómo debemos comportarnos, en el colegio nos enseñan muchas cosas, pero nunca nos enseñan a controlar nuestras emociones. Y no somos capaces de controlar una emoción, como mover el brazo. Estoy moviendo este brazo, entonces estoy sintiendo una emoción. Ok, estoy sintiendo esta emoción ¿qué es? ¿Dónde la estoy sintiendo? Ok, voy a dejar de sentirla. No somos capaces de hacerlo de esa forma. Sí, lo que se llama inteligencia emocional, ¿no? Ajá, entonces nunca nos han enseñado ese tipo de cosas. Bien, entonces considero que, claro, eso ya se ha hablado como en muchos temas. Y en el tema de Dios, me parece muy importante en el sentido de que te fija como la capacidad de saber qué es lo que está bien, ¿sí? De saber qué es lo que está bien, qué es lo que está como correcto, cómo te debes comportar. Yo no he asistido mucho a la iglesia, o sea, antes, en el pasado, pero ahora sí. Digamos que hace, no sé, como desde noviembre del año pasado, vengo asistiendo a una iglesia cristiana. Y yo dije, bueno, pues me siento un poco vacío, me sentía un poco vacío en esa parte espiritual. Entonces yo dije, quiero asistir a una iglesia. Lo hice por voluntad propia, contacté con una amiga, ella me invitó. Y yo dije, bueno, vamos a ir, a ver qué tal me parece. Me ha parecido muy bien. Y el proceso, digamos, durante todo este tiempo ha sido muy bueno porque tú escuchas lo que te dicen, o sea, escuchas la palabra, escuchas lo que te dicen. Y efectivamente, cuando hablan, cuando dicen eso, yo a veces digo, ¿yo qué hubiese hecho? O sea, yo no miro cómo me comportaría ahorita. Yo digo, ¿yo qué hubiese hecho en ese lugar, en esa situación que están hablando? Yo la hubiese cagado. O sea, definitivamente uno se da cuenta que así uno sea muy inteligente, muy todo lo que sea, uno la hubiese igual embarrado en muchas de esas situaciones donde posiblemente Jesucristo se comportaba de una forma que uno dice, marica, o sea, es que ¿cómo tienes esa inteligencia para poder hacerlo de esa forma? O sea, yo la hubiese embarrado. Entonces,
Entonces, claro, la considero muy necesaria y considero como ese norte, Dios lo considero como ese norte, como lo que te guía hacia ese tipo de cosas. Ahora, Dios, en el tema de pronto de la religión, de las iglesias, yo asisto a la iglesia, sigo asistiendo a la iglesia, pero yo considero que si todas las personas, ahorita lo que decía Jason, que o todos y todos de pronto creyéramos en Dios y todos fuéramos a la iglesia, yo considero que el mundo sería exactamente igual. Porque el estar allá y escucharlo no garantiza nada. Es como tú asistir a una clase y no la practicas. O sea, uno sale de ahí, perfectamente puede salir en el carro y se le atravesó a alguien y cogerlo a madrazos. Sí. Y pasa. Pero entonces tú no lo pones, o sea, uno no lo pone en práctica. Entonces, algo que me ha ayudado mucho a poner en práctica lo que escucho en la iglesia es el estoicismo. Porque es una filosofía práctica. Es como una tarea, es como escribir. Está muy en tendencia hoy en día el estoicismo, ¿no? Sí, es que ayuda bastante, ayuda a estar un poco más tranquilo en muchas cosas y ayuda como a hacer la tarea. Es que tú lo escribes, tú haces la tarea. ¿Hoy qué hice? No, hoy hice esto. ¿Fueron cosas buenas? ¿Fueron cosas malas? Escríbelas. Pero si siempre se te pasan, ve a la iglesia 5 veces a la semana. El resultado va a ser el mismo, sales de la iglesia y chao. Ahorita también lo hablábamos y es que a mí no me gusta mucho el tema motivacional. Y a veces lo considero que las iglesias van a un discurso muy motivacional, donde tú en esos momentos liberas dopamina, serotonina y te sientes súper bien y la alabanza está súper chévere, pero es en ese momento, sales de ahí y la dopamina se va. Y hasta ahí quedó la palabra. Entonces, para mí, si Dios es como un norte, es como lo que guía tu vida, pero no es suficiente. O sea, tienes que poner parte para de verdad. Súper. Sí, a ver, es el paradigma de al final no, y yo estoy de acuerdo con David en que la cuestión no es cuántas personas vayan a la iglesia, porque en últimas, en un país como Colombia, todos en algún momento hemos escuchado sobre Jesús, la mayoría de nosotros creció en un hogar católico, yo crecí en un hogar católico, siempre escuchamos de Dios, pero creo que hay un momento de la vida en el que uno tiene que encontrarse de verdad con Dios, en el sentido no solamente teórico, sino incluso práctico, entender que no es solo una idea que está allá, sino que es algo que uno debe llevar a la práctica, y eso es sobre todo lo que yo siento que Jesús invita. Siempre he dicho que la vida espiritual es una vida esencialmente personal, pero que te involucra dentro de la sociedad. O sea, cuando Jesús enseñaba sus principios, estaban orientados a que como persona, como individuo, fuésemos formados, pero que nuestro papel dentro de la sociedad fuera un papel transformador. Y es mucho de lo que Jesús, durante su estancia en la tierra, le criticaba a los fariseos, ¿no? Que era esa doble vida, era estás todo el tiempo en la iglesia, pero tú sales de allá, y Jesús les decía, ustedes diezman, lamentan, el eneldo, pero ustedes salen de allá, y ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la compasión? ¿Sí? Entonces, creo que al final lo que cambia el mundo no es que la gente esté en una iglesia o que tenga un credo específico, sino es la capacidad que la persona tiene para llevar a su vida práctica todo aquello que pueda llegar a aprender. ¿Y cómo haces? Para eso hay que ser muy inteligente emocionalmente. ¿Tú cómo haces para poder llevar a esa vida práctica todas esas cosas? Porque en ese momento, cuando pasan esas cosas, es muy difícil. Totalmente. Chicos, muchas gracias, parce, muchas gracias por haber venido por este espacio. Hablamos un poco que aquí el tiempo se pasa volando y uno no lo dimensiona. Espero podamos en otros espacios tener otras conversaciones, incluso más adelante en el podcast. Muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por compartir las opiniones. ¿Alguna despedida final antes de cerrar? No, también agradecer, lo había dicho también en el podcast hace 2 años, que este tipo de cosas me gustan mucho, y cuando las vivo quisiera como replicarlas todos los días, cada 8 días. ¿Cuándo es el siguiente? Como en 8 días volvemos a hacerlo. Entonces, no, es chévere. Y algo que Sebas decía es,
no le está lucrando, pero le apasiona. Y eso es lo que nos lleva a un éxito. Entonces puede que hoy el objetivo no sea el dinero, pero puede que a futuro sea lo que más nos facture, patrocine sí. agua, que le quitamos la etiqueta al agua para no involucrar Sí, ninguna sí, marca, sí, pero sí. patrocínanos, marca de agua. Entonces nada, gracias. Si alguien estuvo aquí hasta el final, pues qué chévere que haya escuchado todo esto, porque me parece que son cosas que van a aportar algo en la vida de cada persona, en la vida personal, en el tema de los negocios digitales, en el tema del trading, que más o menos empiecen a discernir algo de eso. Y pues que son espacios chéveres. Entonces aquí desde este lado, cuando sea necesario el tema que sea, aquí estaré sentado porque me gusta mucho este tema. Entonces gracias y deseo muchos éxitos a esta bonita labor, Sebas. Bueno, no, también. Gracias por el espacio, por la conversación. Se pasa chévere, se dialoga chévere, se aprende también muchas cosas. Uno entra también como en, yo pienso esto, tal cosa. En modo reflexivo. Sí, se libera dopamina. Se libera, sí, se aprenden muchas cosas y no, pues, chévere, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas las personas que estuvieron hasta este punto del podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Si no se han suscrito a este canal de YouTube, los invito a que se suscriban. Sé que este formato de podcast es un formato que enriquece mucho y que está muy diseñado para hacer labores cotidianas mientras uno va hablando, así que estés haciendo lo que estés haciendo, espero que esta conversación te haya servido y te haya mostrado otra perspectiva del mundo. Este es Perspectivas Podcast, el podcast en que hablamos en voz alta. Hasta luego.